Suscríbete a la Panterita. Alto Paraná, Lactolanda, la salud de cada día. Auspician Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Shopping del Sol, Arete, donde da gusto comprar. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Meyer Lab, 30 años de grandes resultados. Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota. Nisei, especialistas en tecnología. Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. La consolidada de seguros, seguro que sí. ABC Cardinal 7:30 AM. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1. Ya de ABC Cardinal, ABC TV, muy buenos días, arrancando hasta las 12 con ABC TV, el Cardinal Deportivo, hasta las 2 de la tarde con ABC Cardinal, por supuesto. ¿Qué tal, Dani? Bien, Federico. ¿Conoces la expresión cuando le da la mano y te agarran no del codo, del cogote? Acaba de ocurrir acá con el señor a quien le vas a saludar. ¿Qué cosa? Otro nivel. Dani, pues vino un día, Federico vino. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Daniel? Y Dani estaba ahí jodiendo con su vehículo y yo no puedo entrar, pues. Entonces puse mi pica. Pues entró Dani, entré, me tocó a mí el turno y dejé mi pica. No, mentira, el portón estaba cerrado. Le agradezco, Dani, públicamente. ¿Abrió? No, lo que pasa es que yo cuando salgo veo que su vehículo tiene la luz de emergencia, ¿verdad? Y no estaba él. Y yo como buen compañero, preocupado, ¿verdad? Después le digo a Ariel, gracias. Capaz después viene y después. ¿Y cuál es su remate? En broma, ¿verdad? Me dice, pues por tu culpa, ¿viste? ¿Viste el famoso? La historia tipo del rescatista, ¿verdad? Tipo el bombero, le rescató ahí que se estaba ahogando. Y mi cartera y mi billetera, no, más o menos eso fue lo que ocurrió. Pero bien. ¿Cómo te salvó, Ariel, Me salvó. Imagínate ahí en el estacionamiento. Yo le me quedé sin batería y bajó. No, por eso. Un sábado a la tarde. Complicado ahí. Y tuve que pedir un taxi con... ¿Cómo se llama? Acople, sí, me acuerdo. ¿Sabes qué? Mira, por lo que me hace acordar. Sí. Yo también una vez me quedé sin batería abajo. ¿Y sabes quién me dio una mano? ¿Quién? El finado Martín Ariel. ¿En serio? Sí, me acuerdo, me contaste. Sí. Pero así fue la vida. Sí. Yo a Dani le ayudé en la expo, en el estacionamiento. Correcto. ¿Te acordás ya frente? Me acuerdo. Sí. Una vez... o sea que viste, el que pagó tacita siempre fue yo. A mí me dio... Ahora la leyenda. Sobre todo sin batería me dio una mano a Julio Noguera. Julio Noguera a mí una vez me salvó la situación. Una noche, sí. ¿Qué tal, Fabio? ¿Todo bien? Todo bien, excelente. Está Julio Cáceres, entrenador de Olimpia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Un placer. Bien, Julio, contanos. Están retornando, hablamos la semana pasada con Pablo Rosso. Practicaron hasta el 30 de noviembre. El retorno para el 2 de enero para encarar con todo, atendiendo que tuvieron un año que empezó muy rápido, una sobrecarga de partidos. Hay unas vacaciones que le viene bien al plantel ahora, ¿verdad? Sí, así es. Tratamos de terminar el mes, que es algo anormal, digamos, tener lo que es el fútbol actual. Además, todavía después de haber logrado el campeonato, motivarle a los muchachos para venir todos los días. No era fácil, pero era lo que nosotros ya habíamos marcado para ir manteniendo, como se dice el profe, la fuerza y todo, porque él es el que sabe toda esa parte. Mientras eso también nosotros ver arreglar algunas situaciones con jugadores, ¿verdad? Que estaba también en eso, ¿verdad? Entonces terminamos este mes tratando de que el jugador haga todo lo que tenga que hacer, las revisiones médicas. Hay algunos muchachos, el tratamiento de la dentadura, todas esas cosas para hacerlo con este tiempo, ¿verdad? Que estábamos viniendo, para que así también el 2 de enero podamos empezar con todo y no tener contratiempo, ¿verdad? Porque eso es lo ideal, ¿verdad? Para una pretemporada. Julio, ya tenés algunos jugadores que no siguen, algunos por final de contrato, otros porque van a buscar otro rumbo. ¿Ya está definido eso? Hay no mucho. Hay jugadores que creo que han hablado con el director deportivo, de momento, ¿verdad? Todavía nada concreto, de que quiere pedir a lo mejor salir del club para tener más minutos, que es normal también. Nosotros
El plantel lo queremos también cuidar, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo actualmente. Fue así también, empezamos el año, entonces tenemos que ser cuidadosos en ese sentido de dar o de prestar, porque nosotros creo que no tenemos un plantel muy grande. Sí lo podemos agrandar un poco con algunos chicos más, ¿verdad? Que ya están ahí también para estar en el plantel principal, para entrenar, pero de concreto no sé. Me ha comentado el director deportivo también de que algunos, no son muchos, creo que son 3 jugadores más o menos que se estaban viendo, ¿verdad? De irse casi nadie, solamente de que por ahí si hay esa posibilidad, si es que encuentran un lugar donde aparentemente puedan tener más tiempo, ¿verdad? Más tiempo de minutos de juego, ¿verdad? Lo cual nosotros siempre vamos a hablar con el jugador también. Por acá no hay ningún secreto también, sino es apuntar a lo que se va a venir y el fútbol es presente, ¿verdad? Entonces hay que prepararse de vuelta, por sobre todas las cosas, estar juntos y luchar. Es una competencia sana, el fútbol es una competencia sana de día a día, y siempre el que uno ve y va acorde a lo que uno piensa va eligiendo, ¿verdad? No hay secreto en eso. De momento no tenemos ni una lista que va a salir, ¿verdad? Pero, a ver, Alfredo Aguilar es uno de los que pide salir para tener más minutos, ¿verdad? Él nos dijo a nosotros eso mismo hace una semana, sí, por ahí. Sí, nosotros, yo con Alfredo he hablado con él prácticamente 6 meses antes de lo que es hoy día, teniendo una propuesta de la directiva y todo, ¿verdad? Y él me había manifestado también que gustaría de tener más tiempo, ¿verdad? Yo siempre le digo que ellos son jugadores de mucha jerarquía, que dieron mucho también al club, que es un profesional, por algo ha ganado también muchos títulos, pero como yo, siendo el entrenador, tengo que decirle a él que se tiene que trabajar, ¿verdad? Que los momentos aparecen y cuando aparecen se aprovechan. Algunas veces lastimosamente uno se lesiona o pasa unas cosas y el compañero que ocupa en ese momento el lugar lo aprovecha, ¿verdad? Entonces hay que esperar otra vez. Son las situaciones que nosotros siempre marcamos y lo conversamos, ¿verdad? En ese momento había 3 años para hacer el contrato y él prefirió esperar, ¿verdad? Porque él dijo que gustaría de seguir también la selección, que la selección también le dijeron que tiene que tener ritmo, ¿verdad? Para estar ahí digamos, en observaciones, ¿verdad? Y yo siempre digo que la situación que vivimos en el club es una situación muy especial, donde necesitamos siempre del apoyo constante de todos, estando adentro del equipo, estando fuera, y eso es lo que veníamos haciendo. Ahora, si hay oportunidades para el jugador de mejorar cosas, yo siempre voy a estar a favor del jugador, ¿verdad? Que busque su mejoría en todo sentido, ¿verdad? Y nosotros quedamos así, ¿verdad? Hoy día él sigue con esa intención, creo, de buscar más minutos. No le he hablado todavía personalmente hasta ahora, ¿verdad? Porque se está viendo cosas que resolver, y creo que también si va a haber una propuesta sería diferente a la propuesta anterior, ¿verdad? Y yo prácticamente, como le digo, yo no puedo manejar la parte económica. Ahora sí puedo decirle en su momento, como le dije, que le quería tener, porque quiero tener 2 arqueros de jerarquía como es su persona, y la de Gastón también, ¿verdad? Julio, antes que nada, felicitaciones, porque después del título charlamos por primera vez, y aprovechando eso, como que ahora dimensionás lo que lograste, o es esta dinámica permanente de se logró, pero ya hay que planificar, lo que te consultaba ahí Federico, y no hay tiempo para dimensionar lo que lograste con Olimpia. Hola, Chon. La verdad que de repente el tiempo corre muy rápido, y por eso nombré también que el fútbol es muy presente, ¿verdad? Sí. Hoy de estos mundiales que vemos también y da mucha dinámica en todo sentido, y en Olimpia casi no hay momento, ¿verdad? De analizar o de dimensionar. Yo creo que cuando uno dimensiona es cuando la persona está más tranquilo y tiene más tiempo, ¿verdad? Más tiempo de lo que debería, no sé, en un momento
más especial, pero desde que terminó, uno de vuelta se preocupa, ¿verdad? Primero de terminar bien el mes, ahora que terminó el mes, que los muchachos ya tienen sus vacaciones, nosotros empezamos a analizar lo que la pretemporada, todos veníamos planificando los jugadores y de repente, ¿verdad? Si Dios permite, si da la oportunidad de repente de poder tener la posibilidad de contratar, estar expectante, pero también está el juego del tiempo, ¿verdad? Porque vos cuando querés algún jugador o pretendés algún jugador, lo tenés que hacer ya, ¿verdad? No podemos hacer sobre la hora porque el jugador también, seguramente cualquier jugador va a querer resolver sus situaciones, ¿verdad? Entonces, no hay mucho tiempo, ¿verdad? Una vez de dimensionar todo lo que pasamos, pero sí lo habíamos vivido todos los días, semana a semana, todas esas dificultades y hasta esos últimos 10 partidos donde agarramos una racha muy importante, donde los muchachos se cerraron bien en el sentido grupal y de la ambición. Sí, ahí lo vivimos y dimensionamos en ese momento que el plantel estaba en esa sintonía de buscar el campeonato cuando empezamos a depender de nosotros mismos, ¿verdad? Y a mí me pone muy contento lo que hemos logrado en una situación que, sinceramente, comparando a los rivales que teníamos ahí, éramos los de menos en el sentido de refuerzo y todo, ¿verdad? Pero esa jerarquía y esa cosa que te impulsa el club, que tiene su historia, es donde nosotros implementamos con los jugadores, ¿verdad? No importa toda la dificultad que pueda haber, pero hay que luchar, hay que demostrar, y veníamos así día a día, hasta que logramos el objetivo. No puedo hablar mucho del último partido, que fue un partido diferente a los 9 anteriores, ¿verdad? Que no lo hicimos bien, nos sobrepasó, digamos, la ansiedad de algunos jugadores que jóvenes, que casi la mayoría, ¿verdad? Pero lo más importante era tener ese resultado para obtener y se logró, ¿verdad? Y ya que mencionaste el tema de los refuerzos, el presidente te dio una fecha para decir, Julio, en tal fecha se define si es que podemos contratar o seguimos con lo que tenemos. O sea, yo que por el tema de los mundiales también hay mucha gente de la FIFA, yo creo que ellos están tratando de saldar muchas cosas, el tema de las deudas, hay otras demandas que todavía no influye, digamos, para suspender alguna contratación. La suspensión ya es de otras demandas que habían entrado mucho antes y que ahora habían salido, ¿verdad? La sentencia. Entonces, esas demandas anteriores están tratando de solucionarse y de tratar de pedirle seguramente a la FIFA también que puedan darle la abertura, ¿verdad?, de la ventana para contratar. Pero el problema es que el tiempo, nosotros no podemos salir a correr nomás por correr, buscar un jugador y después no tenés la seguridad que podés integrarle a tu plantel. O sea que estaríamos en la misma, ¿verdad? Y si esperamos más todo este diciembre, en enero estamos empezando todo, es todo muy complicado, estamos trabajando contra el tiempo, ¿verdad? Prácticamente desde que terminó el campeonato estamos enfocados nosotros en el día a día, hablando, gestionando, viendo con el presidente, con el director deportivo, a ver si hay esa posibilidad, ¿verdad? Y ojalá que se pueda dar y que tengamos ese tiempo para poder conseguir el jugador que sea el indicado para nosotros también, ¿verdad? Porque hay que analizar todo eso, ¿verdad? De momento igual hay una planificación, hay un recorrido también de algunos jugadores que estaban siendo observados por el director deportivo, por nosotros también, y ver si esos jugadores ya estarían disponibles todavía en el momento que nosotros tengamos esa posibilidad de contratar, ¿verdad? Julio, ¿cuál es el secreto? Ariel Marco te saluda, ¿qué tal? Felicidades por el título, más allá de que ha pasado algún tiempo, bueno, recién podemos charlar acá, y consultarte cuál es el secreto para encontrarle la vuelta a los clásicos, porque hace rato que Olimpia no ha tenido una supremacía, bien digo, en los partidos clásicos, incluido Copa Libertadores de América y en la propia olla. La verdad que no podemos decir que hay muchos secretos, nosotros siempre nos enfrentamos. A mí me da mucha alegría cuando me voy a enfrentar también al profe Chiqui, a un maestro, y el equipo que tiene la forma de jugar. Nosotros siempre planificamos nada más
de la forma que a nosotros nos puede ayudar para salir a ganar esos partidos, y más todavía siempre los clásicos, ¿verdad? Miramos a los rivales, siempre nos conocemos porque como este año fue que tuvimos 6 clásicos tuvimos, ¿verdad? Entonces miramos, ¿verdad? Porque los jugadores, los movimientos, somos como el indicador de los muchachos donde los rivales pueden aprovechar, o donde los rivales también nosotros podemos golpear, como se dice. Después ya queda netamente también a cargo de los jugadores de imponer esa intensidad, la personalidad, el deseo de ganar, esa fuerza, ¿verdad? Porque en todos estos clásicos que hemos jugado, creo que hemos puesto también, aparte de en algunos pasajes de jugar bien, mucho carácter, ¿verdad? Porque era lo que nosotros teníamos que poner, porque era lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Porque como dije recién, nos encerramos, el grupo se encerró, entonces era trabajar en potencial a los jugadores que nosotros tenemos y a través de la potencial a ellos darle ese carácter para cada partido, ¿verdad? Y nosotros, cada partido que nos enfrentábamos era un partido decisivo. Clásico en la Copa Libertadores era ganar o ganar para continuar. En el último de la Copa Libertadores fue que teníamos que ganar por 2 goles de diferencia, más todavía después de haber perdido 4-0 en el estadio, ¿verdad? El miércoles nada más teníamos que hacer. Entonces ahí era donde nosotros teníamos que quitar carácter y esa ambición y a entender que esa camiseta nos exige mucho, ¿verdad? Y así entrábamos en los clásicos y hemos podido lograr superar, ¿verdad? Esos partidos. No decir agarrar la mano, porque cada partido es diferente, cada partido son diferentes, pero sí no tenemos que dedicarnos a lo que nosotros creemos que nos conviene y le inculcamos eso siempre a los jugadores. Julio, ¿te llegaste en un momento dado a, no sé si enojarte, a estar disconforme con el periodismo deportivo y principalmente con esta mesa? Yo le voy a pedir disculpas a ustedes si en algún momento también no he podido charlar, ¿verdad? Yo creo que no fueron nomás tampoco muy intensos. Sí, los muchachos en algún momento, en algunos comentarios se molestan, pero es normal. Para mí creo que es normal. Yo nunca voy a estar cerrado en hablar con nadie si hay algunas cosas. Y además, ustedes, es el trabajo de ustedes. Tienen que informar y tienen que decir lo que ustedes opinan o piensan, ¿verdad? Porque eso es normal en el fútbol. Para mí no tiene nada de malo. Ahora colocamos algunas veces cosas que de todo, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a decir? Nosotros ligamos muchos palos. Es normal también, ¿verdad? Sí. Pero utilizamos también eso para motivarle, ¿verdad? A los muchachos. Porque yo tengo que buscar la forma de motivarle. Julio, no me diga que el video se utilizó. No, yo le decía en los palos, hay muchos videos, no piense que de repente va a ser de ahí o que es solamente de ustedes, pero... Porque el nuestro sí he visto que vos posteó Alejandro Silva, creo que Richard Ortiz también. ¿Sabes que no fue molestar, sino que más a mí me hizo reír cuando Bruno dijo por mí que, no sé, era un pomelo, eso nomás a mí, pero me causó risa, ¿verdad? No es maldad, porque si es maldad yo voy a decir, yo no tengo problema también porque... la crítica tiene que haber para poder superarnos. Nosotros los seres humanos no podemos estar quietos, no podemos estar así tranquilamente. Tenés que encontrar algo que te levante, que te cambie la forma de pensar. Y bueno, si el muchacho dice no, esto y está poniendo trabas o contra, yo tengo que agarrar eso para buscar mi mejoramiento. No es de maldad, ¿verdad? Pero había mucho. Nosotros en un momento también hablando con Arturo, yo le dije que vos dijiste que la Olimpia tenía que nosotros hacer una nota por el mal partido que hicimos contra Goianiense. Y yo creo que no era tampoco necesario una nota porque perdimos y mal, ¿verdad? Pero era como que nosotros nomás eran los malos en ese momento, ¿verdad? Pero es cosa que hace en su momento. Uno también lo habla, yo también lo hablo con cualquiera y lo digo, ¿verdad? Yo no voy a estar enojado nunca. Ustedes son, ¿cuántos años están en el fútbol? Yo no les puedo decir nada. Ahí están. Yo me empecé con ustedes siendo jugador también. Fui criticado también como jugador, pero eso es
Eso mis jugadores tienen que entender que son normales, y como ahora vos me estás preguntando que si yo estoy enojado, no, en ningún momento, solamente que creo que ustedes en algún momento, si yo no hablé, ahí sí creo que ustedes ya se enojaron, o a lo mejor la persona que tiene que llamarme a lo mejor ya no me llama, pero claro que no, yo siempre voy a decir si en algún momento no voy a hablar, no quiero hablar, como ya me pasó en algún momento también en la conferencia que no estaba disponible, o sea que podía hablar, pero a lo mejor saldría cosa fea del momento de la boca, digamos. Entonces en eso no quería entrar, entonces pedía disculpas. Entonces si es que de repente ustedes también se sintieron a lo mejor de nosotros, de mi parte, especialmente ofendido, también le voy a pedir disculpas. Ahora no hay ni ningún impedimento para hacerlo, eso no me hace de menos. Ustedes trabajan y nosotros también trabajamos. A mí me encanta igual si hay esa dificultad, como le dije recién, ¿verdad? Que yo necesito crecer, y si yo crezco sin ninguna dificultad, ¿cuál es el logro? ¿Cuál es la motivación para mí? Y hoy día creo que crecimos con mucha dificultad. Primero por la institución del momento, ¿verdad? No está nuestra gente también que critica mucho, no mira la situación, pero como dijimos recién, como le dije, que es parte del fútbol. Y yo les pido disculpas si es que en algún momento también no hablé con ustedes, porque ustedes también son los medios que se les escucha mucho y quieren también comunicarse también con los entrenadores, jugadores. Y si en algún momento no pude hablar con ustedes, les pido disculpas, ¿verdad? Y ojalá que mañana sí podamos tener más comunicaciones cuando hay que tenerla, ¿verdad? Porque no quiero también a una vez hablar mucho, ¿verdad? Porque yo tengo que enfocarme mucho nomás en los muchachos y tratar de quitar resultados, ¿verdad? Porque si no hay resultados también va a haber cosas adversas, ¿verdad? Ustedes saben cómo es, ¿verdad? Entonces yo estoy trabajando para estar siempre preparado para lo que sea, y también servirle a ustedes también a la hora de informar. Acá, Julio, te cuento que sabemos recibir palos sin ningún problema. Así como nosotros también damos palo con nuestras críticas o posturas así firmes, porque es una mesa muy muy fuerte con posturas bien definidas, también sabemos recibir, y estoy seguro que todos los compañeros sacan pecho y no hay ningún tipo de problema. La saturación mental, ¿esa frase fue la que te hizo ruido, Julio? No. Esa frase a lo mejor al profe fue el que le molestó un poco, a lo mejor, porque cómo no van a, te hablo así, ¿no? ¿Cómo no van a ver o no van a leer si entran en tal parte? ¿Qué significa la saturación mental hoy día en el mundo? Estaba diciendo, ¿verdad? Pero ese fue una frase del profe que en su momento nosotros habíamos hablado precisamente después de la derrota de Guaraní, y que empezamos a estar a 4 puntos de los líderes. Estábamos nosotros en la punta y no pudimos ganar 4 partidos que teníamos todos servidos también para ganar. Contra Resistencia recuerdo que no pudimos ganar con 9 hombres, que estábamos ganando por falla nuestra, seguramente también nos quedamos con 9. Sol de América también, que estábamos ganando tranquilamente, se nos expulsa a Derli y nos empatan. Después nos fuimos a Nacional, que estábamos ganando a 0 tranquilos, nos empatan. Y contra Guaraní, que estábamos ganando también, y por cuestiones de nosotros tengo que decir, porque jugadores y nosotros perdimos ese partido, ahí donde nosotros perdimos la punta, 4 puntos, y ahí fue donde se vino todas las críticas y muchas cosas. Teníamos que jugar contra Libertad, recuerdo, y que fueron convocados nuestros jugadores, y los jugadores estaban en Libertad, y se suspende ese partido. Entonces ahí es donde nosotros analizamos y dijimos, profe, yo creo que esto es una señal de Dios, de que tenemos que hacer un poquito de retoque esta semana, como no vamos a tener el fin de semana partido oficial, tratar de trabajar, inclusive trabajar doble, le dije. Entonces nosotros trabajamos doble, y fue ahí donde nosotros liberamos el día sábado y domingo. Ahí fue donde él creo que habló, no sé con quién, y se expresó con eso de la saturación mental, ¿verdad? Para que liberara a los muchachos. Le dije, vamos a trabajar doble, vamos a hacer media concentración en la semana, porque lo necesitamos para esta última parte del campeonato, y tenemos que venir bien centrados y olvidarnos de todo, solamente centrado en nuestro partido. Fue ahí donde nació eso, ¿verdad? Y que estaban saturados también ellos, ¿verdad? De todo lo que veníamos pasando, ¿verdad? Entonces, no me enojé yo nada de eso, ¿verdad? Como te dije, fue también la forma de terminar el profe, y creo que gracias a Dios fue algo muy acertado ese fin de semana, porque después nosotros empezamos a jugar, y de ahí más no perdimos más, ¿verdad? Julio, te saluda Fabio. Felicidades por el título, te saluda Fabio. Te quiero preguntar con respecto a lo de Derlis, que es un lujo tenerlo ahí en el plantel, un delantero
que hizo demasiado por el equipo. ¿Qué sabes con respecto a su situación, su futuro? ¿Te dijeron que podría irse? ¿Él ya habría rechazado alguna oferta en estos días? Sí, la verdad que es un gustazo para un entrenador tenerle a Derli, ¿verdad? Es un jugador que muchísimo hizo. Cuando estuvo lesionado también nosotros sufrimos mucho. Era un jugador que tiene esa capacidad, tiene la diferencia. El club ha hecho también cosas difíciles para poder también cumplir con el dueño de pase, que era también algo pendiente y que él estaba teniendo mucho también en la cabeza. Se liberó de eso, se liberó también el club, él era diferente después y él quiere estar con nosotros, él hizo mucho también para estar con nosotros. Creo que en su momento cuando vino en lo económico renunció mucho también para estar en el Olimpia, y hoy día que se resolvió ese problema, yo especialmente con mi cuerpo técnico me gustaría mucho seguir teniéndole a él, ¿verdad? Tiene contrato vigente con el club, es un jugador potable por varios clubes, ¿verdad? Que han llegado ya también para poder contar con su servicio, ¿verdad? Pero creo que el presidente fue muy claro que él va a seguir con nosotros. Derli también creo que en su momento también pensó irse por el tema de que nos estaba pagando la deuda y se sentía medio culpable, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Y ahora que se solucionó todo, yo creo que él está mucho más tranquilo y creo que está en condiciones de disfrutar más en el día a día y en el club, ¿verdad? Yo sé que el jugador después de lograr estos campeonatos de vuelta, si viene una oferta importante para él, como dije recién, como me referiste a otros jugadores, si hay forma de mejorar, seguramente va a querer ir, ¿verdad? Pero las ofertas tienen que ser muy muy buenas, ¿verdad? Porque hay que recordar que se pagó casi 6,5 millones por el 50%, creo que del pase, imagínate. Entonces la oferta tiene que venir buena para que el club también analice, ¿verdad? Pero hoy día tú ni analizas eso. Yo te digo categóricamente así porque lo escuché al presidente y lo que más deseamos es que él esté tranquilo con nosotros y pueda seguir mucho tiempo con nosotros, ¿verdad? ¿Es cierto que llegó una oferta de los Estados Unidos de la MLS y él la rechazó, Julio? Te hablo por Derlis. Yo creo que sí. Yo sé que llegaron 2, 3 ofertas importantes, pero creo que él en su momento también lo rechazó. Por eso digo que él quiere estar con nosotros, ¿verdad? Y después de haber resuelto todo el inconveniente de la FIFA, como te dije, te vuelvo a repetir, él se sentía culpable. Yo ya hablé con él, le dije que son cosas que pasan, ¿verdad? Entonces él quería salir con el sentido de ayudar con un ingreso para pagar esa deuda, ¿verdad? Esa era su intención en ese momento, pero hoy, gracias a Dios, se saldó todo eso, se está haciendo el esfuerzo. Él está haciendo también el esfuerzo tremendo como hizo esta temporada, logrando el campeonato. O sea que más que eso, creo que él está contento, está también a disposición de la selección, lo cual también a él le pone muy contento porque es un jugador también que quiere estar en la selección también, y hoy día está de cerca, está con ritmo, y en lo que va a venir el año también hay compromiso de vuelta, compromiso nuevo en todo sentido, campeonato, selección, hay muchas cosas que van a venir y va a disfrutar mucho él, eso espero, ¿verdad? Julio, ¿cuál es el criterio que van a manejar? Por ejemplo, te doy un nombre, el Peta Brizuela, Feliciano Brizuela, que jugó por Guaireña, y hay otros jugadores también que fueron prestados. ¿A ellos los vas a dejar decidir que si quieren tener minutos otra vez afuera sigan, o vas a contar con ellos para la temporada 2023? Nosotros nos falta una última parte de nuestro planeamiento que estamos haciendo. Ellos prácticamente son jugadores del club, lo vamos a analizar con los jugadores que tengamos, ¿verdad? Lo que no quiero es taparle a ellos ni taparles también a los jugadores jóvenes que yo creo que ya están ahí para darle también más continuidad, y siempre hacemos las decisiones tanto con el presidente y algunos que están ahí y el cuerpo técnico, ¿verdad? Para que las decisiones sean en conjunto, siempre esperando que las decisiones sean correctas, ¿verdad? Pero como te digo, si vuelve y si por ahí no van a tener la continuidad necesaria, yo creo que vamos a tratar de vuelta de cederlos a ellos, ¿verdad? Julio, mencionaste que lo del Mundial, ¿estás viendo? ¿Te da el tiempo para seguir los partidos? Sí,
entre que estamos en la villa y estamos colocando la tele y mirando un poco, ¿verdad? Porque no, por es eso. importante mirar un poquitito, ¿verdad? Porque el mundial es mundial cada 4 años y hay que observar también a medida que vayamos haciendo las cosas, ¿verdad? He mirado un poquito también lo que casi la mayoría, y lo que me han gustado siempre fue los equipos de Francia, me gusta mucho, y está lo de Brasil y Argentina que viene ganando, ¿verdad? En algún momento no tan bueno, pero viene ganando, pero yo creo que Argentina ha sido así, ha crecido mucho con la forma que viene jugando, de defenderse bien, y tienen jugadores que marcan la diferencia, ¿verdad? Pero a medida que vaya pasando es Argentina, entonces no hay que darle mucha chance porque ellos lo aprovechan, ¿verdad? Y el ritmo que metió ayer, también la forma de jugar Brasil, la diferencia lo hizo, ¿verdad? Pero quiero ver más después de esto, donde se van a ir enfrentando más los equipos ya que son fuertes, que vienen demostrando, y ver, como digo, a mí me gustan los 3 equipos hoy día. Francia me gusta mucho, y Argentina y Brasil, ¿verdad? Ya mencionaste tus preferencias y lo que te gustó. Algo que te haya llamado... sí. Perdón, cosa que me había gustado mucho Ecuador. Los primeros partidos, el segundo me gustó mucho cómo habían jugado, pero son así. Ellos también, como le escuché al entrenador, hay una selección también jóvenes que van a tener su equivocaciones, y son partidos decisivos. Mundiales son partidos decisivos que cuando tenés que empatar no te tienes que meter goles, tenés que empatar, y cuando tenés que ganar, la verdad. Entonces ellos no pudieron avanzar, pero me gustó mucho cómo empezaron ellos, cómo jugaron. Sí, por eso te decía, respondiste el tema de la preferencia, desde la parte táctica, desde el ojo del técnico, algo que te haya llamado hasta ahora del Mundial. Y estaba mirando un poco también la forma que ayer precisamente Brasil estaba jugando, ¿verdad? De sus movimientos, especialmente de atrás, donde empieza con una línea de 4 con Casimiro de volante, pero y con los extremos bien abiertos, sí. Y cuando empieza con la posesión prácticamente se vuelve con una línea de 3, entrando uno de los laterales haciendo de volante. Danilo sumándose a Casemiro para que ataquen con 5. Claro, sí. Y me está gustando mucho en el Neymar, que normalmente estira, pero viene a buscar. Hoy día que viene yo creo que está con miedo, ¿verdad? Y todavía el tobillo, pero te hace eso de 1-2, no estaba trasladando mucho la pelota, porque creo que tiene eso de estar con miedo por el tema del tobillo, pero los movimientos y la facilidad de jugar, de salir a buscar la pelota, de girar cuando te giran los rivales, y más todavía este tipo de jugadores que te pueden quitar, es muy complicado. Me gustó mucho, eso es lo que vengo observando, ¿verdad? Para tratar un poco también de implementar. Nosotros tenemos también nuestras ideas sencillas y prácticas que va acorde a nuestro plantel, ¿verdad? Entonces es importante también eso implementar, pero siempre llevan su trabajo, ¿verdad? No sale de un día para otro cosas nuevas, pero nosotros queremos también buscar un poquitito también alguna variante más que estábamos teniendo, porque nosotros también fácil podíamos hacer también una línea de 3 también en el fondo con los carrileros que tenemos, jugadores para eso, pero nos dificultó un poquitito ahora esa idea por la lesión también de Saúl, ¿verdad? Porque era muy bueno tenerle a Mateo, Saúl y a Luis Sala, tenerlo otra vez a Antolín. En ese momento había forma de cambiar la estructura del parado, ¿verdad? Pero vamos a tener que ir buscándole otra vez forma a situaciones que se puedan presentar en el fútbol, ¿verdad? Julio, el sábado pasado charlamos con Ricardo Tabarelli y nos contaba que tiene la ilusión de despedirse en un partido oficial del Olimpia, que inclusive ya charló con el presidente Cardona, que habría posibilidades, y él decía, podría ser un partido Paraguay, por ejemplo, Copa Paraguay. Preguntarte, ¿te gustaría dirigirlo al Mono en su último partido, si es que se da un partido oficial con la casaca de Olimpia? No, claro que sí, Mono, un compañero, campeón de América. Claro que sí, si se dan las oportunidades y se dan esas posibilidades, no creo que haya problema, ¿verdad? Pero sí tenemos que meter más de un gol, ¿verdad? Ya tiene 52. Mentira. Más de un gol. No, pero hijo, o sea, te pongo, pero ya entramos perdiendo 1-0.
No, pero dice que tiene que entrenar mucho porque si no los rivales van a empezar a patearnos en el largo, ¿verdad? Entonces por eso nomás digo que tenemos que marcar más de un gol. Pero vos sabés que él entrena todos los días, Julio. Yo creo que hoy está mucho mejor que antes, siendo futbolista. A propósito del sábado, Julio, le llamamos justamente porque se recordaba lo de la Intercontinental contra Real Madrid y vos ya estabas consolidado como central y ese partido jugaste de volante otra vez allá en Tokio. Volvió al viejo puesto. Sí, volviste al viejo puesto. Sí, estaba viendo, yo tengo filmado acá también en el cassette, todavía no lo pasé en DVD, verdad que esos partidos, y a una vez uno cuando está en casa teniendo un poquito de tiempo coloca otra vez y mira, verdad, es una inyección para mí también volver a mirar un poco de eso y haber tenido esa posibilidad de jugar, como lo dijiste, habíamos jugado el Mundial de Corea-Japón jugando de central, lo cual a mí me fue muy bien y Ronaldo Fenómeno estaba en el Real y fue el mejor jugador de ese Mundial, ¿verdad? Entonces yo quería marcarle a Ronaldo y el profe Neri quería un jugador más de marca en el medio y él me dijo a mí, me trabajó todos esos 15 días ya en Japón, ¿verdad? Para ese puesto. Y yo le decía, o sea que no discutía de una forma buena, no discutía, no, yo tengo que jugar de central porque yo quiero marcarle a Ronaldo, me preparé y me dijo que no, mira que te está mirando y si las cosas van bien de volante también te van a querer llevar y como era un solo partido, bueno, me mentalicé y me preparé para jugar de volante, ¿verdad? Y terminaste jugando y se cumplió ¿Y lo viste al partido medio entero, lo viste o viste fragmento nomás, Julio? ¿Cuál? Dijiste que tenían que dividir el partido, ¿lo viste entero otra vez o viste algunos momentos nomás del partido? No, vi casi el primer tiempo, tengo partido entero, tengo varios partidos enteros de la época que jugaba en el Olimpia, de los partidos de los mundiales, de a poquito lo estoy pasando también en DVD para tenerlo, ¿verdad? Son recuerdos muy lindos que mañana, como se dice, le digo a mi hijo si quiere mirar de repente lo que uno pasó antes y de tener también como motivación, de referencia, le coloco también a disposición de él, ¿verdad? Entonces me suelo sentar un poquitito cuando estoy por casa, caminando un poco, digamos, por el quincho y uno empieza a planear, como se dice, si esto pasa, si pongo acá y este es el jugador, porque viste que es difícil, yo digo que es difícil el jugador, siendo jugador pues es difícil manejarlo, pedir esto y a una vez cambiarle un poquitito a una vez de funcionamiento, ¿verdad? Pero por eso digo que tratamos de ser práctico y sencillo nomás para no encimarlo en mucho al jugador y yo en este caso yo a una vez me siento y veo y después lo corto, ¿verdad? Después ya me enfoco otra vez lo que uno hace porque después también uno tiene también sus cosas particulares, pero me gusta mucho de repente mirar un poquitito eso. Julio, si el objetivo es que los chicos después vean, rápido tenés que digitalizar, porque ese VHS, el tiempo después te puede pasar una mala factura, No, ya está casi todo hecho, ya hoy día con la tecnología también se hace todo diferente, distinto, además los chicos en el Olimpia juegan allá en la inferior y ya tienen el programa, el app, que pueden entrar y ver sus mejores acciones que tenemos ahí en la villa que van filmando y traen y editan todo y ya le pasan a ellos su buena jugada y lo malo que han perdido, pelota en la salida, todo, ¿verdad? Para mirar, yo siempre veo quiénes metieron los goles, quiénes no, cómo fue, cómo no entró, vamos a mirar un poco, le digo, pasame en el celular para mirar, ¿verdad? Cuando nos miran en la villa trato de venir de repente en casa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos también un poquitito, ¿verdad? Julio, ¿lo van a ceder a Matías Almeida, a Trinidense, esta temporada que se viene? Si es por mí, no. Yo no quiero. Porque se está hablando mucho. Yo hablé también con el presidente. Ya estábamos hablando de la situación de él. Y él tampoco dice que tenga que ser cedido, ¿verdad? El chico es muy... El primero lo es olimpista. La historia de todo lo que tiene su abuelo es incomparable a nada y es muy buen jugador. Lo que sí yo le había dicho a Mati mismo era que yo veía que
Él necesitaba un poquitito más de fuerza nomás también en su momento para estar con nosotros. Él estaba en la reserva, yo le traje, él tiene 17 años, 18 va a cumplir, yo le traje de allá para ir fogueando el entreno en la reserva, entrenaba con nosotros, y después hubo un malentendido también, que para mi gusto creo que no fue tanto así, lo cual no hablé mucho, hablé solamente con Mati, porque es un chico que va creciendo. Recuerdo que una tarde en la semana nosotros habíamos entrenado, le había colocado a él con Derli y Bruno Recalde por un costado, ¿verdad? Entonces le estaba viendo yo a los dos, y ya desde la primera práctica me empezó por todos los medios a decir que Mati iba a debutar, que Mati iba a debutar, y seguíamos entrenando, ¿verdad? Y recuerdo que nosotros decidimos por Bruno Recalde, porque a mí me gusta más siempre buscar por los costados los jugadores, ¿verdad?, juveniles para colocar, y esa convocatoria Mati iba a entrar entre los 20 iba a entrar él. Entonces, como se habló toda la semana, entonces yo le hablo otra vez a mi cuerpo técnico, le dije, yo a Mati le voy a dejar como es frente de el equipo de su papá en ese entonces, Tacuarí, yo a Mati le voy a poner en el banco, le voy a sacrificar a otro y le voy a poner en el banco, porque seguramente en casa estarán todo este instante ya que va a debutar, pero en realidad no era así, en nuestra actualidad ahí adentro no era así, ¿verdad? Estábamos viendo. Entonces yo le dejé en el banco a Mati, ¿verdad? Porque es probar también, porque yo vengo probando a todos. Yo igual le llamo a los chicos de la reserva, envíame fulano y fulano, y le meto igual también de repente para con nuestro equipo ver un poco el movimiento, el desempeño en las prácticas mismo, ¿verdad? De los jugadores más o menos que nosotros creemos, ¿verdad?, que nos puede ayudar y servir, ¿verdad? Entonces fue ahí que yo le dejé en el banco y no le pude meter porque ese partido lo perdimos, ya en ese momento ya metimos todo lo que teníamos que meter y no lo ganamos, ¿verdad? Y fue de ahí que nosotros después no lo trajimos, estaba con nosotros siempre en el plantel y no lo trajimos más, ¿verdad?, con nosotros, en el sentido de dejar en el banco o lo que sea, pero siempre estuvo él entre reserva y la primera, ¿verdad? Pero después se generó muchas cosas que también no es bueno para el chico, y yo me callé porque yo tengo que hablar con el chico, y al chico hay que cuidarle, ¿verdad? No hay que meterle mucha presión, porque al final le metimos mucha presión al chico, y el chico no tiene que tener presión, el chico tiene que divertirse, tiene que alegrarse, tiene que seguir metiendo, si le toca jugar su 18, su 19, tiene que seguir metiendo goles, porque eso es lo que a él le va a llevar adelante siempre. Le dije yo, y el hacer eso, si nosotros nos equivocamos, nosotros también, yo ¿por qué tengo que darle explicaciones de repente a un chico de 17 años? Pero yo le quiero porque es amigo de mi hijo, se van a la práctica con mi hijo se va con ellos, entonces yo le dije, así hablando con él, le estoy diciendo a usted, ¿verdad?, que yo no quiero que se descomponga una relación que ustedes tienen. Yo, papá, nosotros somos grandes, mañana tomaremos un café y seguramente las cosas van a estar bien, pero vos sigan ustedes. Yo tengo también a mi hijo que yo nunca interferí en nada. El profe Iván también le dirigió a mi hijo en la sub-17, jugó con él, le ayudó también para jugar ahí en la sub-17, ¿verdad? Y hoy día en primera es diferente, seguramente también tiene esa ilusión también de que en su momento también Mati pueda ingresar, ¿verdad?, con nosotros, y nosotros le trajimos de Villeta, ¿verdad?, porque en su momento también me dijo Ezequiel Vanego, dejarle nomás Mati en la sub-19, que se haga Piraguazú, que siga metiendo más goles. Yo le dije, no, le voy a llevar en la reserva para que trabaje en la reserva. Si en la reserva de repente no hay lugar, ellos van a dejar a jugar en la sub-19 o la sub-18, porque yo no quiero que ellos se queden, yo quiero que sigan teniendo ritmo. Ahora, yo siempre fui muy claro cuando me fui en la formativa, que le voy a alzar en la reserva y tiene que apretar al máximo para jugar. El que no juega allá en la reserva van a volver a bajar a jugar en sus categorías, pero si bajan y no aprietan como tiene que ser, ustedes van a volver a quedarse acá y vamos a llevarle a los otros que van mejorando, ¿verdad? Porque tenés que buscarle a la adolescencia, pues no es fácil, ¿verdad? Nosotros veníamos trabajando así, puede ser lo correcto o no, ¿verdad? Pero venimos buscando esa forma, ¿verdad?, de ir encarando, ¿verdad? Y creo que no nos ha salido mal, y en especial lo de Mati, yo creo que él tiene un talento ya innato que trae ya. O sea, hay cosas nomás que hay que mejorar, pero en este reglamento todos nos estamos apurando, ¿verdad?
papás me hablan ahí, no tienen ilusión, yo sé eso, pero yo siempre le digo que vamos a ir quemando etapas, ¿verdad? Ojalá Dios quiera que uno pueda tener ese tiempo, le digo, pero en mi situación no puedo hacerle jugar a todos, le digo, yo tengo que ver, porque yo pierdo 2 o 3 partidos y yo me voy, le digo, me voy, eso es indudable, es así, pero ellos sí van a seguir teniendo ese tiempo, entonces hay que tener paciencia y hay que seguir llevando de a poco y quemando etapas, ¿verdad? Solamente eso es lo que hicimos, y yo le dije a Mati, si no es malo haberle llevado y haber tenido esa posibilidad por lo menos de estar en el banco frente al equipo de su papá. Ahora si hubiese habido tenido la oportunidad y el resultado era diferente, yo te dejaba entrar a ver si de repente, no sé, nos metía más goles, ¿verdad? Y él se reía y me decía, me hubiese metido, profe. Claro que estaba también, esa era la idea, pero nosotros buscábamos también ganar, le dije, Mati, y lastimosamente no pudimos ganar, inclusive perdimos, le dije. Y yo he visto que vos te fuiste con tu papá, le diste la remera, o sea que me pareció que era una cosa muy linda, le dije, me pareció, le digo, yo no tengo la verdad, pero creo que me pareció, le dije, y nada más, después se dijo muchas cosas, capaz también que Iván dijo muchas cosas, pero yo no le voy a jugar a nadie, yo no soy quien jugarle a nadie, solamente hay que seguir trabajando y buscando siempre mejorar y a los chicos también ir ayudándoles, no solamente exigiéndoles, sino hay que ser también amigo de ellos para hablar, porque la adolescencia es difícil. Yo tengo uno en casa y no es fácil, y también me gustaría el día de mañana también verle jugar en primera, ¿verdad? Eso es siempre la idea de un papá, ¿verdad?, que le gusta el fútbol. Julio, ya que tocaste, o sea, y me parece que diste todos los detalles, todas las versiones de lo que pasó en el caso puntual de Almeida, pero yendo a lo macro, porque yo recuerdo en esos primeros partidos, y era un dolor de cabeza, y vos siempre fuiste muy claro con el tema de este reglamento. Después como que pasó casi de forma desapercibida, porque siempre digo que Odesur como que a vos y a Chiqui le solucionaron el tema, porque ya no tenían que preocuparse por eso. ¿Vos crees que este reglamento se debe mantener? Porque se notaba que en esos primeros tiempos de los primeros 4 o 5 partidos, y vos mismo lo decías en las conferencias, que complicaba un poco, y yo creo que vos utilizabas también mucha psicología para lo que recién decís, esto de cuidar un poco al chico, pero había una realidad, había algo que se veía en cancha. Entonces, la consulta es, como técnico del último campeón, mirándolo del 2023, ¿qué pensás de este reglamento sub-19? La verdad que nosotros, vamos a decirle que Olimpia tiene muy buenos también formadores, tiene años, ¿verdad? Formar es ir quemando etapas como es la sub-14, 15, 16, 17, 18, 19, y después reserva, ¿verdad? Y yo creo que esa última parte de llegar en reserva, es ahí donde ellos van a pulirse mejor, van a ganar más fuerza, porque cuando juegan los partidos también juegan con algunos jugadores de primera que no han tenido partido el fin de semana, y el roce es diferente, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando no todos los equipos tienen las mismas herramientas, ¿verdad? Yo sé que hoy día se está armando también un sistema de trabajo, ¿verdad?, que están hablando, ¿verdad?, que van a tener un lugar, la mayoría de los equipos que no tengan la forma de los elementos para trabajar van a tener un lugar, creo que de la APF, eso están hablando también, según me habían comentado, pero exigir, por eso pasan estas cosas, ¿verdad?, porque le colocamos al chico, a lo mejor ellos están contentísimos, ¿cómo no van a estar contentos de darle esa oportunidad de entrar a jugar en primera? Pero a mí me gustaría que ellos entren también con la idea de hacerlo mejor siempre, y estar capacitados primero para ayudar a su equipo y para que él pueda crecer, no que solamente nosotros le estamos exigiendo que él entre y que cumpla un tiempo, ¿verdad?, y decir el entrenador, la pucha, yo no puedo tocar porque tengo que cumplir ese tiempo y tengo que darle a Julano o a otro, no porque te está gustando y es que ella está preparado. A vos te gusta, lógicamente uno elegís, bueno, me gusta más por acá, por afuera, porque él entiende este movimiento. Ahora después en la fuerza, en la intensidad, en la capacidad, una vez el fútbol de primera es diferente que la formativa, eso lo tengo muy claro y siempre lo he hablado también con los chicos, ¿verdad? Y también tenés que ir sosteniéndole también en la parte psicológica, ¿verdad?, porque tenés que hablar, ¿verdad? Nosotros tenemos psicólogos también, pero es diferente en el día a día dentro de la cancha, ¿verdad? Entonces, ir analizando eso, ¿verdad?, cómo es mejorar. Como dijiste vos, de Sur se fue, le tenemos ahí a Alan Will, que es
un goleador histórico de la formativa. Aaron Páez también es otro histórico ahí en la formativa que cada partido te mete 12 goles. Cada partido, ¿verdad? Pero también yo, trabajando con nosotros, veo también que todavía le falta pulir todo, ¿verdad? Y voy a decir, bueno, le vamos a ir puliendo de a poco, pero de a poco el entrenador de primera no tiene eso de a poco, porque hablando de a poco tiene que llevarle muchos partidos. Él va a tener muchos errores todavía para su crecimiento, ¿verdad? Y en esos errores nosotros vamos a perder partidos también. Y el entrenador no puede perder muchos partidos, porque primero te exigen resultados, te exigen tu hinchada. Papá va a estar contento porque ve a los chicos que van teniendo su oportunidad, pero los padres no le van a sostener al entrenador. El entrenador le sostiene siempre el resultado, y buscamos también siempre ese respaldo nosotros, y a la vez también teniendo ese tiempo implementamos ese deseo de que los chicos vayan creciendo. Bruno fue el que tuvo más partido y no pudo, lastimosamente no pudo a lo mejor llegar a lo que nosotros queríamos. Y después también cuando ya jugaron en primera, Bruno por ejemplo jugó ya varios partidos. Después cuando yo no le llamé más empezó a tener un comportamiento diferente, ¿verdad? Como diciendo las puchas, ¿entendés cómo son? Sí. Pucha, ¿por qué voy a jugar otra vez en reserva? Y entonces yo tranquilamente no y le hablo, no. Vos tenés que jugar donde se te llame, en reserva acá. Vos ya estás teniendo la oportunidad. Tus compañeros también tienen derecho también de tener oportunidades. Vos tenés que afianzarte primero, estar seguro, confiado y jugar. Jugar es lo que te va a llevar siempre, y no vaya a tener ese carácter. Imagínate que un entrenador otra vez ir a hablar otra vez con ese jugador o decirle en este caso a David otra vez, hablarme con él, decirle esto, no quiero que esté así con cara larga porque él es demasiado joven. Y nunca fue, digamos, en el Olimpia tan fácil para jugar, en el sentido de que por este inconveniente ellos piensan que ellos nomás lo van a hacer las alternativas, ¿verdad? Pero cuando pasa esto, ellos tienen que ser competencia, no tienen que tener esa actitud. Pero por eso digo que no es fácil. Y en el caso de todo esto, lo de Mati, de que me hablaste, ¿verdad? De mi parte, yo no quiero que se vaya. Tienen que quedarse a seguir el proceso que está haciendo y que está muy bien. Ahora, si está en ese también está papá, está mamá, ellos también pueden seguir juntos. Yo no puedo entrar en esa parte, ¿verdad? Si es que están deseando salir, ahí yo, por ejemplo, yo no soy. Yo digo que no se vaya. Después ya es el tema del presidente y del director deportivo quien decide eso, ¿verdad? Julio, creo que merecía esta mesa, esta amplia charla. Perdón, acá los de 45 minutos, sí, todo un tiempo, un tiempo de charla, pero había cosas que hablar, que escuchar, y realmente será un buen año. Te felicitamos de vuelta de acá por el título. Saludos a Pablo Rosso, al silencioso Paco Teche. Y bueno, que tengan un buen 2023 y feliz año nuevo, feliz fin de año para toda la familia, para vos, Julio. Y gracias, y le vuelvo a pedir disculpas a usted también si hubo algún inconveniente, ¿no? Ojalá que siempre haya buena relación, de tratar siempre de convivir bien en el trabajo, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, a cada uno de ustedes también la disculpa, ustedes también trabajan el día a día para hacer esto, y es un placer hablar con ustedes. Que también tengan también un feliz resto de año y un feliz año nuevo también con los mejores siempre a nivel personal y a nivel de lo que están haciendo ahí ustedes en equipo. Así que bendiciones para todos. Gracias, Julio. Julio Cáceres, entrenador de Olimpia, hablando aquí en el Cardinal Deportivo. 12:23, ¿qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos. Contigo viví todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en exclusiva por Tigo Sport. Prepárate para Portugal versus Suiza. Hoy a las 16 horas en exclusiva por Tigo Sport. Estés donde estés, con un planazo de 120 megas de internet más TV por solo 209.000
50.000 guaraníes. Contactate y conectate al juego en todas tus pantallas. Acércate a una tienda Tigo, llama al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.py. Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. ¿Cómo? Mejor en todos los caminos. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Todos tenemos ese destino pendiente al que queremos ir. Imaginar ese viaje es el primer paso. Disfrutarlo es el siguiente. Con tarjetas de crédito Visión es posible, porque tenés hasta 18 cuotas sin intereses en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y prepara tu maleta Visión. Más digitales, más humanos. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Power Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es Power. Para estas fiestas, Ochi tiene los mejores y más ricos productos para la mesa de la familia. Carnes frías, lomo condimentado, costillitas de cerdo, variedad de jamones y fiambres y los chorizos infaltables en las parrillas para la picada inicial. Ochi, siempre con la familia. Ochi, el gusto es nuestro. Adelantate a la Navidad con los combos de Electrovan. Encontrá los regalos perfectos con el mejor precio. Tenemos esta increíble promoción: congelador Electrolux 200 litros más una conservadora Stanlux para 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además te llevas un regalo sorpresa y participas del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 40% en todas las categorías, con todas las tarjetas de crédito del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620. Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Perovisial 021-671-900 y conoce más. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 150.000 guaraníes, participas en el sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. Participan todas las compras desde el 17 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Vení a celebrar las fiestas en el Shopping Mariscal Fabio Martín. 8 minutos de la primera etapa. España y Marruecos empatan 0-0 hasta ahora. Una situación clara no se dio en el partido, salvo un susto del arquero en una salida en donde dudó, pero después salió bien. Sí, el arquero de Marruecos. Claro, sí, tenés razón, sí, el arquero, claro, era el arquero de Marruecos. Y después otra situación en salida, se equivocan mucho en la salida los jugadores de Marruecos, y hubo una posibilidad para España que terminó en el travesaño del arco de Marruecos, pero ya la jugada había sido invalidada por posición adelantada. Por ahora 0-0,
Y vos sabés que me está gustando Marruecos, ¿no? España tiene la pelota como era de esperarse. Sí. Hoy sí, o sea, hay favoritos, pero los otros están muy cerca. Hablo Sí. de Marruecos y lo que eventualmente pueda hacer Suiza esta tarde. Viste que tiene la pelota España, tocan ahí hasta Busquets, y cuando empiezan a acelerar y pasan o intentan ir a tercera fase, ahí. Y lo que Los de Marruecos están 3-1, por ejemplo. Y veo que hoy puso a Llorente de lateral derecho. Sí. Ese es un puesto que no le ha encontrado la vuelta a Luis Enrique, porque algunos jugó Azpilicueta, otros jugó Carvajal, y hoy veo que arrancó Llorente. Sí, está insistiendo España, mueve la pelota, pero Marruecos muy bien en las coberturas, en los cierres, en los espacios que deja, son bastante reducidos para que España pueda manejarse con la creatividad que no está teniendo hasta ahora en el partido. Ya llegamos a la media hora de juego y siguen empatando Marruecos, España 0-0. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en Aires Split, los mejores precios y las cuotas más bajas del país. Escucha esta super oferta Split Midea de 12.000 BTU, precio normal, 18 cuotas de 310.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 234.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Llegó la fiesta del fútbol y qué mejor manera de celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas: Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ullsport, Diepar, Gold y Kappa. Calzados, remeras, pelotas, shorts, medias y accesorios. Precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery pickup en Petirosi 735, casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981 4485 77. Tienda La Perla. A las 16 horas se van a enfrentar los equipos de Suiza y Portugal. En Portugal, de alguna u otra manera, sorprendió un poco las declaraciones del técnico, Dani. ¿En qué sentido? Fernando Santos, por el tema de Cristiano Ronaldo y su salida del partido anterior, que había dicho que no le gustó el gesto que hizo. Sí, lo que y creo que ya lo habíamos tocado ayer. Ronaldo sale molesto. Sí. Porque, a ver, él, además del aporte al equipo, él tiene también una meta personal. Entonces, fíjate que de los 3 partidos, el de Corea, el que eventualmente podía ofrecer la dificultad más baja, es el partido donde más rápido salió. Y se nota claramente que él sale molesto cuando le entrega la cinta a Pepe. Y después se quiso minimizar diciendo, no, pero fue contra el jugador coreano que le apuraba para que salga. O sea, pero viste, cuando se habla, una realidad no anula la otra. O sea, las dos cosas ocurrieron. Y yo creo que después de todos los días y todo lo que se vio, porque en Portugal mismo hay mucha gente de Portugal que dice, ¿un equipo o es Deportivo Ronaldo, verdad? De que él haga los goles, porque si vamos a una cuestión netamente futbolística, el jugador más importante es Bruno Fernández. Y ese tipo de cosas. Entonces, en ese contexto, lo de Santos, porque él como cabeza, o sea, no podés aceptar que alguien salga tan ofuscado con un cambio, que además era para el bien de Ronaldo en ese momento, lo guardamos. Porque en otro contexto, o sea, Bruno Fernández no arrancó, Bernardo Silva no arrancó, João Félix no jugó, o sea, Portugal había guardado a varios, y uno de los pocos titulares fue Cristiano Ronaldo, para que haga goles. Y ya el partido estaba en una zona muy
muy lejana a lo que era la competitividad, por lo menos de Portugal. O sea, en ese contexto yo entiendo lo que dijo Santos. Textualmente, cuando le preguntaron si vio las imágenes de lo que había pasado con Cristiano Ronaldo y su molestia, dijo: cuando terminó el partido fui al flash y luego fui a la rueda de prensa. Repito, en el campo no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. Si he visto luego las imágenes, dice el mismo Fernando Santos, dice sí. Si me ha gustado, él mismo se pregunta, dice, para nada, realmente no me gustó para nada. Pero a partir de ahí, esto lo resolveremos en el vestuario y punto final, decía Fernando Santos, en la rueda de prensa en donde hacen presencia los técnicos en la previa de los partidos. Claro, porque la imagen a la que se refiere es la que te digo con Pepe, o sea, esa no tiene nada que ver el jugador coreano. Y para aquellos que son, a ver, lectores de labios, es como que es clarito el mensaje al técnico, no es que se cree este 9 que hizo 2 goles y ahora cree que tiene derecho a discutirme, no. Entonces allí ya no podía hacerse el desentendido que sí puede hacer en el post partido por todo lo que significa la adrenalina del momento. Con respecto al partido de España-Marruecos, 35 minutos de juego, sigue insistiendo España, busca los espacios, toque en corto. Qué raro ver la España con este kit, ¿verdad? O sea, con esta ropa. Y el Manchester City. Sí, y Marruecos ya tuvo un disparo de media distancia de zurda que exigió un poco a Unai Simón para una primera acción. Qué bien juega Marruecos. Sí, del equipo de Marruecos. Muy disciplinados tácticamente. Y el ambiente que... Sí, yo me reía. ¿Te acuerdas en la fecha FIFA, Fabio? Sí. Cuando había gente que decía Emirato, viste que jugábamos contra Emirato Árabe y Marruecos, y ponían como la misma cosa. Y vos le decías, no, Marruecos, o sea que Marruecos juegue con nosotros es para aprender un montón. Quizá uno puede decir, no, pero fíjate, arrancarlo con los laterales, un lateral es del PSG y el otro lateral es del Bayern Múnich. Así nomás. Y bueno, en este mundial han hecho una gran campaña y siempre hay fiesta cuando juegan, porque allí prácticamente van de locales. Un país que se cansó de postularse para organizar mundiales y siempre perdió. Recuerdo que perdió contra Francia en el 98 y también había perdido contra Sudáfrica en el 2010. Muestra las estadísticas del partido que Ferran Torres es el que más está teniendo pelota en los pies. Esa recepción, vos sabés que esa es una novedad de este mundial. Colocan como el tema de la recepción, pero entre líneas. ¿Viste cuando se habla de entre la defensa y el mediocampo? Y a veces, dependiendo de quién es, te percatás de cómo eventualmente puede estar el partido. Porque, en este caso, si es Ferran, que juega como un punta, o sea, uno de los 3 delanteros, tienen que retroceder. Hay veces que el mediocampista es el que más recepciones tiene. Eso te habla que es el volante el que está rompiendo la línea para ahí estar en 3/4 y habilitar a los de arriba. Y ya inmediatamente después de Torres aparece Sijep en el equipo de Marruecos como el que está también ahí muy activo en lo que es el desarrollo del partido. Minuto 37 de la primera etapa, España-Marruecos empatan 0-0, octavos de final de la Copa del Mundo. Estamos ya en contacto con nuestro compañero Juanma Figueredo, tiene información del Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos. Juanma, ¿ya tiene equipo Fernando Velar? No, a ver, la información que tenemos en este sentido, el futbolista de Cerro, o sea, ya pertenece todavía a Cerro Porteño hasta el 6 de enero, pero ya todos sabemos, no va a continuar. Y hasta aquí, como están las cosas, al menos la información que recibimos es que está cerca de llegar a un acuerdo con un equipo en el exterior. No me precisaron el equipo cuando consultamos un poco más sobre la cuestión de a qué país sería, si sería aquí en Sudamérica, iría a buscar el mercado de América del Norte, MLS, México, igual consultamos la posibilidad de ir a Europa, no me precisaron cuál será el mercado. La única pista que me dijeron es que va a ir a un equipo que ganó la liga de su país. Está cerca de llegar a un acuerdo Fernando Velar con un equipo del exterior y me dijeron, la única pista que nos dieron hasta aquí es que el equipo a donde va a ir es un equipo campeón de la liga local de su país. Eso con relación a Fernando Velar, el volante que no va a continuar en Cerro Porteño y que si está cerca de encontrar destino, recordando que el contrato con Cerro Porteño
vence el próximo 6 de enero del 2023. Ya. Juanma, y el caso de Junior Barreto, ¿qué sabes? ¿Cerro va a hacer uso de la opción preferencial? Vos sabés, Ariel, que llama muchísimo la atención la situación de solamente Junior Barreto, pero también el propio Antonio Galeano, porque también volviendo a consultar un poco y no hay muchas novedades con relación a ¿cómo decir? A novedades en cuanto siquiera a llamados o negociaciones que puedan confirmar o dar alguna pista que se esté avanzando tanto en la cuestión de Junior Orlando Barreto, el central, el general Caballero de Juan León Mallorquín, y en lo de Antonio Galeano. Hasta aquí muy pocas novedades con relación a estos dos casos, Ariel. Bueno, ¿y alguna información más del Cerro? Sí, efectivamente. También ocurre lo mismo con la cuestión de Alexis Duarte, el pulpito, que bueno, todos damos como hecho que prácticamente este va a ser, este torneo que pasó, perdón, fue el último defendiendo los colores del Cerro Porteño, pero hasta aquí al menos la información que tenemos es que no hay ninguna oferta por Alexis Duarte. El propio futbolista ya sabe también de esta situación en el club. Sí, si bien es cierto, llegaron a recibir llamados, consultas por la situación de Alexis Duarte, no han avanzado con ningún equipo con relación a una posible transferencia o salida de Alexis Duarte. El 19 se presenta a Cerro Porteño con el tema de los análisis, de las mediciones, y Alexis Duarte se va a presentar, evidentemente porque hasta aquí no hay muchas novedades con relación al futuro o a una eventual transferencia por el pulpito Duarte. Y ya se han puesto en marcha los trabajos de las dos nuevas coordinaciones, el departamento de scouting y la coordinación de salud y alto rendimiento. Ambos profesionales ya están en nuestro país. Rafael Vieira y también el preparador físico Celia ya están en nuestro país trabajando. Incluso recibimos la información que ya el fin de semana que pasó, Felipe Celia se ha puesto en contacto con algunos futbolistas del plantel principal, consultando por la rutina de trabajo que han recibido ni bien terminó la temporada, así que ya están trabajando los dos profesionales, tanto Rafael Vieira como Felipe Celia, ya los dos nuevos coordinadores de scouting y el de salud y alto rendimiento del Cerro Porteño. A propósito de Celia, Juanma, en su cuenta de Instagram, el brasileño, por ejemplo, destacó la nota que le hicimos hace pocos días a Miguel Paniagua, donde habló del trabajo de el nuevo coordinador de salud en Cerro. Dice el título de ABC justamente, que es lo que él destaca, y pone en su Instagram: trabajé con Celia, es un gran profesional, nos decía Miguel Paniagua, y nos contaba con respecto a su capacidad, sobre todo para entender los momentos de los jugadores en cuanto a las cargas musculares para lo que se va a venir más adelante, Juanma. Sí, también nos hicimos eco de esa información, de ese posteo de Felipe Celia con relación a justamente destacar el artículo después de la entrevista con Miguel Paniagua en el Cardinal Deportivo, y él demostraba mucha felicidad por este reconocimiento. Mencionaba también nuestro medio de comunicación, y después de 11 años vuelve a nuestro país Felipe Celia, en este caso ya para trabajar en Cerro Porteño. Sí, después de periodos principalmente en Guaraní, donde más se lo recuerda, sí, como fisiólogo. Sí, creo que él especifica eso en su posteo, Fabio. Él dice 2011, creo que puso primer ciclo, puso entre paréntesis. Uh-huh. Sí, estamos viendo, Juanma, una muy buena jugada, casi puede definir Marruecos, se acercó, una jugada muy buena colectiva, un desborde, un pase muy bueno, para que llegue, está desbordando cada vez más Marruecos, pelota al segundo palo para que la baje un marroquí, después no pueda resolver la situación porque se anticipó un hombre de España para sacar esa pelota quemante del área chica, donde podía resolver un hombre del equipo africano. Para esto que significa, es raro decir esto, ¿verdad? Pero está jugando mejor Marruecos. Sí, dentro de lo que significa el partido, buena postura. Si uno ve el porcentaje, a mí me parece, sinceramente no vi la estadística, pero estamos en los 70-30 aproximadamente de posesión de España. Pero lastima, no lastima.
Es una posesión estéril, como se dice, tocan, pero yo, sinceramente, Dani, te dije hace rato fuera del micrófono, así yo quería que Corea ayer se pare cerrando líneas. No, pero en serio Corea te digo. No es Marruecos y claro, ¿sabes qué? Brasil no es España. También. ¿Sabes qué? Sí. España te puede decir 1000 toques. Brasil allí los 3 primeros pero tiros. viste, claro, pero viste los primeros 5 minutos Marruecos cuando arrancó el partido. Empezó a meter ahí. ¿Cómo parar ese gol, esa jugada que terminó en el gol de Richarlison? Sí, porque no, se hizo en velocidad. Claro. Además, ¿quiénes hace? O sea, mira, o sea, la pared la arman los zagueros centrales. Porque ese pase de Thiago ya fue Thiago fue el último, ¿verdad? El pase gol. Thiago el último, Thiago el penúltimo de Marquinhos. Ariel, si los zagueros te juegan con esa claridad técnica y precisión, imagínate lo que son los otros. Pues yo me quedaba, había un testimonio del mejor zaguero que tiene Corea, un tipo que creo que lo van a tasar ahora en 45 millones de euros, jugador capital en el Napoli. Y el tipo, después del partido dijo, yo creo que Neymar no estaba al 100% y era indescifrable lo que hacía el tipo. O sea, no, Brasil tiene un... Sí, ayer estaba... Y después justo cuando charlábamos con Julio, por un lado era, o sea, el famoso da gusto hablar de fútbol y por otro lado era el dedo layado. O veía cómo Danilo se metía con Casemiro. Su doble, o sea, su segundo cego de Paquetá, Paquetá en cualquier otro equipo es pero 10. Esa jugada, Dani, de Thiago es una jugada automática. ¿Cómo parás? Porque él ya busca, pero de una... y tira al espacio cuando pica Richarlison, pero ¿cómo detectar eso? Vos sabés que en menor medida, extraordinario. En menor medida porque tiene algo de azar el gol de Messi contra Australia. Pero es cuando vos te percatás que vas a hacer una pared, pero para un tercer hombre. De cuando la pared es entre vos y yo. Claro, pero es como que vos y yo vamos a hacer y ya picó Fabio. Y vos o yo, en realidad nuestro objetivo final es porque el marcador es vos, Ariel, o yo. Pero ahí está picando Fabio. Vos decís, ¿qué hace ese tipo? Y fue lo que hizo Richarlison. Esa es la jugada que tanto aplauden los técnicos actualmente. La aparición del tercer hombre en una acción ofensiva y en movimiento. Vamos a ver, España va a tener la última porque se está acabando el primer tiempo. No, está muy bien la defensa, coordinando bien y fíjate, la tarea defensiva de Marruecos. Fíjate que tan fluido fue el juego que adicionaron un minuto y ni siquiera se jugó todo el minuto. Sí, entre tiempo ahora. Terminó el partido en la primera etapa, 0-0 España-Marruecos. Ayer anunciábamos el resultado de Croacia-Japón, que era en aquel entonces 1-0 a favor de Japón. Japón había hecho el gol sobre la recta final del primer tiempo. Después lo empató Perisic. Y a partir del gol de Perisic es cuando dijimos, con este resultado vamos a ir a la largue. Y ahora ya lo decimos un poco más tempraneramente, lo decimos. Con este resultado vamos a tener alargue. En el partido España-Marruecos, 0-0. Con Ariel vimos parte del alargue ahí en la cantina. Sí. Después, por parcela, estamos viendo los dos partidos. Después, en mi caso, yo yéndome al... Yo agarré justito cuando llegué a casa los penales. Sí, voy a repetir lo que te dije. El Mónaco estaba por ejecutar. Por la aplicación. Lo que decía ayer en Peligro de Gol, y te decía vos, Dani, porque vos eras el que hablabas un poco y pintabas la planificación de Japón 2050. Parece una planificación espectacular. No te vayas ahí, Juanma, venina. Se fue Juanma. Bueno, una planificación, me parece estupenda la planificación que están haciendo mirando al 2050, pero amigos japoneses, aprendan a patear penales así, no se patean los penales en una definición. O sea, más allá de lo que significó el trabajo del Livakovic, el arquero de Croacia, patearon muy mal, Dani, casi al medio todos los penales. Yo supongo que es por el tema de la presión. Puede ser. Porque ¿sabes qué? Y en eso también, si hacemos una retrospectiva, porque vos ves cómo creció el fútbol japonés, y lo hablamos ahora, pero patearon peor que contra Paraguay. Sí, porque totalmente. Contra Paraguay, a ver, Villano atajó. El único que no fue gol fue al travesaño. Y ayer, como bien decís, más allá de la virtud del arquero de Croacia, no es que hubo un tiro muy esquinado y el famoso, si no va a ser tan esquinado, potente. Y yo quiero entender más por el lado de la presión, de sentirse que estaban tan cerca de lograr un hecho histórico. Porque yo te decía ayer, por ejemplo, si pateaba como el de Croacia, a mí me parecía estupendo. Es que fue el palo. Fue al palo y pateó esquinado. Pero estamos hablando nomás, Federico, del tema de Japón, que está muy bien. No, la proyección del 2050 de Japón, que está muy bien, pero tienen que aprender a patear penales en las series. Muy mal patearon los nipones. Pero cierto, no, estaba hablando porque lo de ayer es muy poco de aquel 2010, ¿verdad? O sea, era nueva la presión para ellos.
Pero en cuanto a los penales, hubo varios tapados ya, ¿eh? Bueno, hablo, no hablo de definición, sino Chesney. de los 90 minutos de Chesney con Ross, el mexicano, lo de Neymar ayer como le pegó. Muy bien, ya hablaron del tema de Brasil-Corea ayer, lo de Brasil. Sí. Brasil ayer, me da risa un tuit que le di a Argentina. Después de ver lo de Brasil ayer, retrocedimos un poco en el ánimo, así, estamos en el ánimo alto, y después de ver el primer tiempo de Brasil ayer, es como que todos dijeron, epa, acá, no es joda, está bien que algunos equipos crecieron, repito, yo no vi todos los partidos de Francia, pero lo tiene Mbappé y tiene una estructura muy buena, pero parece que los dos, hoy, los dos son los candidatos, los grandes candidatos, ¿verdad? Claro, o sea, yo creo que el famoso, si el fútbol fuese lógica pura, es Brasil-Francia. Brasil-Francia, totalmente. Ahora, o sea, ¿por qué tan lindo? Porque si Argentina pasa a Países Bajos, vos sabés que en un Brasil-Argentina hay otros elementos extrafutbolísticos que van a motivar. Hay que ver también qué resistencia le puede dar Inglaterra, pero no, lo de ayer, yo inclusive... no sé cómo fue ahí en Perico, pero yo le decía a mi relator antes del partido, hay que preparar nomás muchas anécdotas para el segundo tiempo, porque y en transmisión digo, como si le faltara motivación a estos muchachos, hoy van a jugar por Pelé. O sea, dije, lo único, mira, en vez de pues tenía, no, además tenían el cartel todo preparado. Claro, se nota que le molestó también lo que se dijo después de Suiza y Camerún, ¿verdad? Porque Tite como gritó el cuarto gol. No, hasta bailó. No, bailó, pero el cuarto gol lo gritó con una bronca, y un cuarto gol en un primer tiempo es como para estar un poco más relajado, ¿verdad? Sí. Y vos sabés que hubo crítica, entre ellos he visto ¿cómo es el jugador del United? Roy Keane, efectivamente, que trató por el baile, sí, respetuoso de una suerte de acto de soberbia de los brasileños. Pero no le conoce mal a los brasileños. Habló de eso también Tite, pero Tite dijo que Richarlison le pidió que bailara si es que hubiera un gol de Richarlison, y él apostó, bueno, si hace el gol no hay problema, yo me presto a la coreografía, y justo viene de la manera que llegó el gol de Richarlison, y con lo cual... Yo creo que tiene más que, o sea, hoy en día hay un campeonato paralelo de quién se indigna con quién. A ver, me quiero sentir con ciertos derechos, ¿verdad? A mí no me pareció ni ofensivo, quizá porque también conozco lo que es el ADN del brasileño, cómo viene el fútbol. O sea, como decía, che, pero ya era un cuarto, pero yo lo que veía es unión. Es como, se están olvidando de nosotros, está bien. Enchufadísimo. A ver, nos costó contra Serbia, nos costó contra Suiza, perdimos contra Camerún, pero es como decir, nosotros somos Brasil. Entonces, o sea, particularmente, hoy en día, si vos querés hacerte el indignado, tenés todos los motivos. O sea, no te gusta ese color, no te gusta cómo está, no, puedes. Yo te digo ahí en pleno partido, y justo con Cáceres en la charla decíamos, miran, pues esos movimientos, y decía, es una belleza cómo juega. O sea, es un baile que lógicamente te duele porque es tu selección, pero por otro lado es como que admiras lo que es ese despliegue. Y cómo los extremos que son re hábiles retroceden cuando el equipo contrario tiene la pelota. Ayer Vinicius sacó un par tipo lateral, terminó sacando, o sea, vos mirás el equipo y decís, no, pero le ponen 5 mediocampistas y lo atacás solo a Casemiro y el resto no lo ayuda. Pero, ¿qué pasa? Que el resto ayuda, que cruza la mitad de la cancha a una velocidad increíble, y que es muy difícil, no sé cómo hacerle yo un partido. Primero tenés que cuidar los laterales, tienen que ser laterales defensivos. Después poner un par de mediocampistas que sean dinámicas. O sea, tenés un partido realmente muy importante contra Brasil, ¿verdad? Sí. Está claro que ayer Corea cometió en el segundo gol un error, el central que hace el penal no le dio ni tiempo de reaccionar, pero fíjate cómo atacan a Vinicius 5 jugadores, incluido el arquero, para cerrarle todo ángulo, y Vinicius la ponen en un lugar increíble. O sea, más allá de que Corea llegó físicamente diezmada y todas esas cuestiones, yo me quedo en el post partido habla Vinicius, y cuando Vinicius dice, esto pasa cuando los rivales nos dan espacio, para mí era un mensaje para los próximos rivales, porque Serbia y especialmente Suiza, pero catenacho a la ultranza con mucho despliegue físico, y nosotros no podíamos hacer porque el rival no juega, el rival se mete,
Y cuando dice, este equipo se animó a darnos espacio. Y así jugamos. O sea, yo primero quería entender que, por fin hubo un equipo que se animó, entre comillas. No, es como, pero cuando dice, esto pasa si es que nos dan espacio. Y yo no sé si Croacia va a buscar, ¿cómo era que Suiza aguantó hasta los 80 y pico? Sí, hay diferentes formas. No, Aparte una cuestión física parecida, ¿no? Lo de Vinicius sí, pues me hace acordar a aquel técnico Javier Álvarez, ¿no? De Colombia. Sí. Que acá dijo, después del 3-0 contra Argentina, dijo, equipo que agarre mal parado, selección Colombia va a golear. Digo. Y después fue y perdió 9-0 en el preolímpico en Cascabel contra Brasil, Ronaldinho, lo echaron en el 2000 a batada, ¿verdad? Es muy bueno. Sí. Está claro que Croacia no lo va a esperar. Pero ojo. Tiene Croacia para hacerle un fútbol de un poquito más de tenencia y más físico. Lo de Serbia, claro. El físico de la Serbia es impresionante. Exigencia física de Croacia está, pero si marcan como marcaron esos últimos 20 minutos contra Bélgica, ahí no hay un Lukaku que le va a perdonar. Ayer mismo, Fabio. Por supuesto, el primer tiempo. Ayer nuestro extremo derecho le hizo un lío, sí. El 2-1 y le hicieron rápidamente. A Croacia que hay que ver si se juega así, no lo estoy viendo como Serbia y Suiza. Suiza hace mucho que juega así. Sí, convengamos que si se dan los emparejamientos, entre comillas, de los favoritos, ese Brasil-Croacia va a ser el más desparejo. Sí. Porque voy a agarrar Argentina-Países Bajos, Francia-Inglaterra, y si se da lo de España-Portugal. O sea, yo creo que más lo que fue la demostración de ese primer tiempo. Repito, contra un equipo débil, contra un equipo que ya estaba contento por haber llegado donde estuvieron ayer, pero... O sea, yo creo que los propios croatas, o sea, ayer, no es que en el empate, porque acá veíamos el segundo tiempo y dijimos, ahora está mejor Croacia. No, es que se desesperaron para ganar. No puede ser que los japoneses no estén haciendo partido. Que sí podía haber ocurrido con Argentina contra Australia, con los neerlandeses contra Estados Unidos, los franceses contra los polacos. Y yo creo que Croacia también entiende que es una especie de, si no se da, vamos a dejar una buena imagen. O sea, no es que uno lo ve como, no, acá, ¿sabes qué? Y más sabiendo del experto que tiene ahí en penales. Porque todo lo lindo del fútbol, es cierto, lo que decía Fabio, patearon mal los japoneses, pero hay que acertar también. Fue bien o sea, solamente el que no atajó, le descolocó. Sí. O sea, al que acertó, atajó. O sea, esas cosas también. Y yo creo que Croacia también, que no sea tan largo el 120, porque Brasil ayer demostró... No, Brasil ayer legítimamente descansó en el segundo tiempo ya, ¿verdad? Sí. Lo que le quedaba, porque ya resolvió la cuestión en la primera etapa. Marruecos, yo me acuerdo Marruecos-Alemania en el 86, gol sobre la hora de Alemania, había pasado a los octavos. ¿Y cuál otro pasó a octavos Marruecos? ¿El último? No, el último que ¿verdad? El último fue el grupo con España, Portugal e Irán. Claro, que se repite España en la primera... Sí, vos dijiste 86, Federico, ¿verdad? La única vez. 86 la única vez porque me acuerdo que estaba en el grupo de Inglaterra y Portugal. Y Marruecos fue revelación, le ganó a Portugal. Portugal había ganado a Inglaterra. Y pasaron Inglaterra y Marruecos, sí. Portugal de Paulo Futre, que era el número 10 en aquella época de Portugal, un gran jugador, quedó afuera. Y Marruecos, me acuerdo que perdió contra Alemania 1-0, apenas un tiro libre de esos pateados por abajo de la barrera saltó, así fue el gol. Y después Alemania se metió en la final, ¿verdad? Como siempre. Pero bueno, no es como siempre, como antes. Claro, hay que hacer la... Hay que ver cómo es. Tipo la frase de Lineker. Sí. El equipo que gana siempre. El fútbol es el deporte donde juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Siempre ganan los alemanes, sí. Esa frase de Gary va a tener que... Especialmente para los chicos, ¿verdad? Los chicos que ahora capaz vieron el primer mundial de Rusia y ahora dicen, ese equipo es... Esto es Alemania, sí. Está Juanma todavía en línea. Juanma. Estaba y se fue. ¿Cómo estás? Ahí está Juanma. Sí, estamos. Juanma, ¿y cuál es el país de Ovelar? El país de Ovelar ya tiraste, ¿eh? El país. No, vos sabés que eso estábamos compartiendo allí con los compañeros. El único dato que me dieron es que el equipo con el cual está cerca de llegar a un acuerdo Ovelar salió campeón de su liga.
Pregunté, claro, al decirme eso, al preguntar el país, va a ser muy obvio, ¿verdad? No quisieron decirme el país, Claro. el equipo mucho menos, pero está allí, están en conversaciones y cerca de llegar a un acuerdo. Bueno, Recordando hablando de siempre eso, que Juanma. tiene contrato hasta el 6 de enero. Sí, vos sabés que ayer iba escuchando en la red cuando salí de acá y Racing va a contratar un lateral derecho y eso decía que Cáceres va a quedar, o sea, se va a tener que buscar club. Sí. El lateral con el que hablamos ya nacionalizado, que en un momento estuvo cerca de Cerro. Va a contratar un lateral chileno para suplente del titular, el que le gusta a Gago, y hay 2 laterales derechos que van a dejar el club, y uno de ellos es Cáceres. Lástima Sí, que ayer no le escuché después que tuvimos un programa de la noche, ¿verdad? El Chile llega en carácter de jugador libre, el lateral que viene a Racing por 3 años, lo compra el pase por $450,000, creo. Sí, chileno. No recuerdo el apellido. Sí, es chileno. Chileno y exactamente. tiene 31 años ya por ahí. Acá, por ejemplo, estuvo bien Julio Cáceres, ratificaba lo de la Major League Soccer para Derry González, ¿verdad? Sí. Que fue fuerte rumor, noticia, y él decía así, que tenía entendido que llegaron y que rechazó Derry Que González. rechazó Derly, sí. Sí. La MLS que están llevando jugadores, por ejemplo, ayer justamente estaba escuchando en ese bloque, Copetti, el de Racing, se va al Charlotte, que está en la... tuvo su primer año de competencia. Claro, este es un año. equipo de expansión que se creó ahora y... Le quedan 4 millones libres a Racing. Ese es el target, ¿verdad? Pero que buen dinero, che, Sí, por sí, jugadores que no son de selección, y eso es buen dinero. Uno de los 5 volantes de Polonia que jugó contra Argentina es también jugador de ese Charlotte, equipo. mirá vos. Sí. Y hay una argentina ahí también que está, una independiente que está. Bueno, van saliendo en el vestuario. Lo otro no sabemos nada, lo de Barreto, lo que hablamos ayer, lo de Toño. Nada todavía, Juanma. Nada, vos sabés que Cerro no está avanzando en el caso de esos 2 futbolistas y tampoco con otros refuerzos. Hacíamos la consulta y hasta aquí muy poco movimiento en relación a novedades con los refuerzos para la temporada que viene. Después está el caso de Miguel Martínez, que también ayer compartíamos, Federico. Sí. Con la salida de Popi Muñoz, debería ser el arquero suplente de Cerro Porteño. Deportivo Luqueño se comunicó a través de Gustavo Florentín también, le interesa bastante a Deportivo Luqueño Miguel Martínez, recordando que Luqueño está buscando un arquero para ser titular con la salida de no me viene el nombre de nuestro amigo que estuvo en la intermedia, pero en Cerro Porteño no están de acuerdo con la salida de Miguel Martínez. Es que no. Si tiene contrato hasta el 2025 y así como están las cosas, es muy difícil que Miguel Martínez vaya a Deportivo Luqueño. Todos se van a quedar sin arquero, suplente. Es lo mismo que decía Claro, Julio sí. Cáceres cuando le preguntábamos por Aguilar, ¿verdad? Que todo bien que quiera minutos, pero más en el caso de Olimpia que no puede contratar. Cerro, ayer citábamos, estaba Mieres y compañía. Y respecto al chileno que hablamos, Juanma, gracias a Ángel Roda, siempre atento, nuestro amigo, es Opaso, el lateral chileno. Sí, de la U de Chile. Exactamente. Claro, tiene Cerro la situación de José Mies, está también Antonio González y lo del hermano de Jan, ¿verdad? La cuestión es la siguiente, Miguel Martínez quiere sumar minutos. Un poco pesa un poco también eso. Habrá que ver cómo termina. Si bien está llamado a ser el suplente de Jan, habrá que ver si a lo mejor Martínez insiste o ver alguna salida, porque lo que tenemos como información es eso, que Martínez quiere empezar a sumar minutos. Ya está en Cerro del 2020 y hasta aquí solamente tuvo esa oportunidad una vez que seleccionó el Popi Muñoz. Después llega Jan y tampoco es que tuvo mucha oportunidad Miguel Martínez. No. Pero repetimos, lo de Luqueña difícilmente corra. Yo una vez en cancha de General Díaz dije que Martínez era el futuro arquero de la selección, me acuerdo. Lo veía también. ¿Cuándo tendría en aquel momento? ¿20 años, Juanma? Sí, él llega a Cerro con 21 años en el 2020. Sí, ahí, Sí. creo que con esa edad, ya con 21 años, le Andaba había muy tapado bien. aquel penal a Y Tacuara. era muy sobrio, atajador, andaba bien con los pies. El Cerro le pesó ese momento que se lesionó Muñoz, ¿verdad? Y Yo se enteró que creo le trajeron otro arquero, o le traen otro arquero porque le hacen algunos goles medio... No, para mí ya la no le fue dieron casi tiempo, Fe. Yo recuerdo Miguel selecciona a Popi Muñoz en la semana hace
habla con la directiva para ver la posibilidad. Él casi no tuvo, él, ni bien se le dio la No, pero acordate que él ataja a nivel local, hasta que vuelva a la Copa para Cerro, ataja muchos partidos a nivel local. Sí. Bueno, y ahí es donde él arranca bien y después tiene un bajón cuando se entera que Cerro buscaba desesperadamente a otro arquero. Pero a él le dan los partidos a nivel local, esperando que llegue la competencia internacional, y ahí viene ya rápidamente. Así fue, tuvo un tiempo. Habrá atajado 4 o 5 partidos aproximadamente consecutivos Miguel Martínez. Sí. Pasó así mismo como recordaba Fede, lo de Miguel Martínez, que repetimos, la información es que él quiere ganar minutos, quiere empezar a jugar en Cerro. Él sabe que no es la prioridad en cuanto a la titularidad al menos, y habrá que ver cómo finaliza todo esto. Igual él debe presentarse, tiene contrato con Cerro, y hasta aquí al menos la directiva se muestra negativa con relación a la propuesta que le realiza Miguel Martínez. Bueno, ¿algo más, Juanma? Reiterar lo de los 2 nuevos departamentos. Los encargados ya están trabajando en nuestro país, el caso de Rafael Vieira, el scouting, y el de salud y alto rendimiento, Felipe Celia. Ya están en nuestro país, incluso la información que teníamos es que Celia ya se comunicó con algunos jugadores del plantel principal el fin de semana, y ya arrancaron los trabajos en ese sentido de los 2 nuevos departamentos. Lo de Fernando Velar, que está allí cerca de llegar a un acuerdo con un club del exterior, y lo de Alexis Duarte, que hasta aquí tampoco, lo mismo que Barreto y Antonio Galeano, no hay novedades con relación a una eventual transferencia. Juanma. Bueno, acá ratifica la Soberana, gracias Rodolfo siempre. Como 9 o 10 partidos atajó, ya no podía jugar porque estaba cerrado el libro de pases. Él llegó en medio de aquel torneo Apertura, y él entonces juega la Copa Libertadores recién. Ya con Jan acá había jugado Miguel Martínez. Juanma. No, porque Jan llega el último día, el 31 de marzo llega Jan Fernández, se confirma, lo presenta Cerro, cerca de la medianoche, estaba por cerrar el libro de pases. Me acuerdo, un viernes a la noche. Sí, viernes a la noche, y cuando llega Jan, él viene exclusivamente para la Copa Libertadores, y se mantiene Miguel Martínez como arquero a nivel local, pero yo recuerdo bien, se lesiona al Popi, entra Miguel Martínez, pero al día siguiente Cerro ya estaba buscando arquero, o sea, no es que le dicen esa confianza en ese sentido a Miguel Martínez. Yo creo que yo me acuerdo que al día siguiente, un super sábado, charlamos con Cáceres, Juan Daniel Cáceres. Claro, el tema de Jan. Claro, que lo había tenido ahí estando y para recordar y rememorar cómo había llegado el gol. Él jugaba con su papá, ¿verdad? Claro. Y que ya era así, estaba allí en inferiores, en juveniles, como que ya pintaba, y que tenía algunas cuestiones excéntricas, ¿verdad? Exactamente, Entonces, que después lo fuimos conociendo. Ahora sí, algo más, Juanma. Aguardar cómo se va desarrollando los próximos días en cuanto a novedades, lo de Barreto, lo de Antonio Galeano, repitiendo que Cerro Porteño se presenta el 19 de diciembre para los análisis clínicos, médicos y las mediciones. Bueno, gracias, Juanma. Dale, Fede, saludos para todos. 5 minutos del segundo tiempo, Marruecos 0, España 0, partido parejo. Recién casi la presión marroquí suelta efecto. Allí con el arquero español que quiso salir jugando y casi a punto de pellizcar a Fabio, ¿no? Casi le embarró Unai Simón la pelota que pasa en el medio de 2 jugadores de Marruecos que salieron a presionarlo con todo. También están 1-1. Bono es así también. Y no, y hay uno en el primer tiempo también, España casi... Por eso. Es como que, bueno, hay equipos, el arquero es un riesgo que corremos, pero cómo cuesta adaptarse a ese riesgo cuando... Más en un mundial y en un partido de octavo, hermano. Eso. Si cualquier partido de liga, nomás voy a decir, imagínate una de octavo que te hagan un gol. O sea, dicho de otra forma, si van a hacer así, o sea, si en un mundial se anima a hacer eso, es porque en los partidos de liga, claro, para ellos es lo más normal. Y Guita con Roger Mila, ¿verdad? 0-0 cada partido, se la sacó y chao, a cobrar. En el 90, en el San Paolo, había sido aquel partido entre Colombia y Camerún. Primer partido octavo de final. Primero sábado a la mañana. Sábado a la mañana. Bueno. Sí, me acuerdo, siempre nosotros contábamos, los sudamericanos se iban yendo. Siempre, ahora quedaron los dos grandes, ¿verdad? Pero en aquel momento pasó Colombia, pasó Brasil, Argentina, que se enfrentaban encima. Pasó al otro día Brasil, Argentina. Y pasó Uruguay también, con Italia. Con el gol de Fonseca contra Corea. Y tenía que jugar contra Italia. Sí. O sea, era complicado el tema. Y finalmente de octavo quedó Argentina, porque le ganó a Brasil con aquel gol de Canigia. Y Uruguay perdió contra Italia en un partido que casi no cruzó la mitad de la cancha.
el equipo uruguayo. Acá Marruecos se la banca bien, Marruecos, ¿no? Sí, sí. Bien, Ahí, bien. siguiendo con lo del 90, ahí esos octavos de final fueron impresionantes los partidos que hubo. Alemania-Holanda. Alemania-Holanda. Ya dijeron lo de Camerún, Colombia. Inglaterra había jugado contra Bélgica. Que David Platt sobre la hora. Hay que le recordamos a el arquero, sí. Y después había otro más fuerte, España-Yugoslavia, creo que Yugoslavia le saca a España. Para después jugar con un golazo de Tokovic, el que ahora es técnico de Serbia. Sí. Un golazo que para la pelota y define 2-1, le gana Yugoslavia a España. No, esos cuartos de final fueron octavos. Y ahí Yugoslavia juega contra Argentina, ¿verdad? Sí. Y otro recordado, porque todavía Skuravi tiene ese récord, el hat-trick. Checoslovaquia contra Costa Rica. 4-1. Claro. Los ticos estaban felices porque le habían ganado a Suecia y a Escocia. Sí, bien. No, yo cuando Costa Rica le hizo el gol a Alemania, dije, este es como la vez pasada que le ganaron a Suecia. Fue el último mundial como Checoslovaquia, ¿verdad? 90. O después. Sí, porque después no clasificaron más. Sí. Y después cuando clasificaron ya eran. Se fueron República dividiendo. Checa se fue ¿Cuál como jugaron después con 2006. República Checa? En el 2006 se fue de República Checa. Pero ellos hicieron una gran campaña en la Eurocopa del 96. 96 jugaron contra Alemania en la final. Con Nerd, Poborski y compañía, Claro. ¿verdad? Que jugaban también. A propósito, en ese equipo de Alemania estaba Oliver Bierhoff, ¿verdad? Hizo los 2 goles en la final. Y ahora ya lo sacaron. Ahora se fue, lo sacaron. Se fue. 18 años después, Claro, pero él había asumido como director deportivo desde el 16, o sea, de la mala época. Porque él estaba en la gerencia, pero como director deportivo lo nombraron para después de Brasil 2014 y lo que recordamos. Hoy a los chicos le decía Alemania y no es el que siempre está, el que el que nos decían a nosotros. Sí. Antes pues la final soñada era cuando antes de cada mundial era ¿quién va? Brasil-Alemania. Todo era Brasil-Alemania, me acuerdo. Sí. Peter Kovar, el arquero de República Checa en la Euro 96, sí. Y ahí no le hace el gol de oro, ¿verdad? Sí. Gol de oro, sí. 2-1. Y los 2 goles hace Oliver Bierhoff. Puse la Supercopa bien, la del 92 y esa bien entera. ¿Cómo se llama el delantero? Qué maravilla. De Checa? República Checa. Poborski era. Karen Poborski. Poborski. No, y Nerd y Karen Poborski era. Sí. Y en el 90, como recuerda Dani, era Tomás Skuravi, que era un grandote de, no sé, casi 2 metros por media. República Checa, que eliminó a la Costa Rica de Conejo, el arquero. Sí. Ahora siente que él ganaba, pero aquel Conejo lo que atajó en ese mundial era impresionante. 13:11, Edgar. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Con tu moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, Yorgafa, Ecoselcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor.
Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Zika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. 13:14, me imagino lo que hace España. Estaba hoy por curiosidad viendo cuántos marroquíes viven en España. Viven 800.000 marroquíes. Lo que debe ser, ¿no? Y el mejor ejemplo es Hakimi. El partido aquel Marruecos-Chile. El previo a Paraguay-Marruecos. Sí, sí. Que se jugó en Sevilla. No recuerdo en qué ciudad se jugó Marruecos. Creo en Madrid, ¿no? No, en otro, porque fue un club... No fue en Barcelona. Español de Barcelona. La cancha Sí, Español de Barcelona por fue. Que Español iba a protestar porque le rompieron y por las eso para el instalaciones. partido contra Paraguay ya hubo una cantidad de seguridad guardias. diferente. Los guardias tipo Sí. que puso limpian el defensores para que no haya invasión. Claro, exactamente. Así. Pues uno Entonces, decía, ¿qué decía va, un a haber, partido- ¿va a haber premiación o qué? ¿Por qué lo que no, hay que evitar la invasión? No conociendo decía un partido, porque pero lo que- los no, hinchas marroquíes son Cuando le ganaron a Bélgica, complicados. los disturbios que hubo en Bélgica. Ah, sí, en De los Bélgica, marro- claro. O sea, hay una De diáspora importante, colectividad marroquí en toda muchos Europa. lugares. Yo me acuerdo siempre porque cuando tuvo lo de Francia en 98, ellos le perseguían a todos lados a los hooligans. Sí. Los marroquíes salían de su barrio y le hacían emboscada a los hooligans. Solemos ver, porque por ejemplo, en Egipto hay un equipo muy fuerte, el Al-Ahly, ¿verdad? El que tiene tanta gente también así en masa. Y en Túnez también hay otro equipo, La Esperanza, ¿verdad? Que es muy acompañado por su público. Y los de Marruecos, ¿cuáles serían los equipos? Ahí también creo que... Marruecos, Casablanca, el más importante. Casablanca jugó el Mundial de Clubes, organizó aquella Está el que Huila también. Pero Real Madrid le ganó a San Lorenzo Almagro con Cristiano Claro. Ronaldo. El día que Se hizo Mundial de Clubes ahí. Néstor Ortigosa jugó y... Claro, que lo corrió a Cristiano, sí. No, pero el tema de la pasión que tienen los árabes, no vamos a limitarnos en el fútbol, pero ya que hablamos de este El deporte, Raja Casablanca, sí. claro, o sea, creo que inclusive viralizaron hace poco El- un video ¿dónde viejo de... el Huidad? Sí. ¿Dónde es Huidad? El otro equipo El también otro. de- Ah, bueno, Raja Casablanca y Huidad son las hinchadas más fuertes de África. Por eso Sí. viralizaron inclusive cánticos con subtítulos, esto de las páginas ultras, ¿verdad? O sea, cómo viven el fútbol en Egipto, en Túnez, en Marruecos, en Argelia, que es la otra la parte magrebí de África. Pues después tiene la África occidental, ¿verdad? La de Nigeria, Camerún, Senegal, Costa de Marfil. Pero los árabes tienen una pasión, ¿no?, diferente. Por eso, ahí in situ, los que hacen fiesta son los árabes. Cuando Túnez le ganó a Francia, y cada partido de Marruecos es una locura. Mientras Sí. que los partidos, por ejemplo, decían, salvo cuando es Argentina, México. Después los partidos los europeos dicen, acá no hay ambiente. De hecho, no hay los Claro. ambientes. O Estados Unidos, Países Bajos decían, esto es partido de octavo o es un partido de pre-champions. Pero Estados Unidos estaba No, pero en la hinchada de comparación, Estados Unidos estaba... el tema de los No, árabes porque es es una una- fiesta. sí. Acá dice que hay cánticos en varios idiomas en sí, porque español maneja muchos, francés, inglés, están en todos lados, ¿verdad? Pero ahí va a entrar Morata, ¿eh? Sí, puede haber gol ahora, porque Y va a bueno, entrar Morata. sí. Puede Se va a ser terminar el Morata. toque. ¿Cómo le molestan al técnico de Cerro Arce en la palabra?
¿cómo es? El piqui-piqui. Sí. Se va a terminar el piqui-piqui. Tipo Luis Enrique, con las declaraciones. Luis Enrique ayer estaba escuchando su conferencia de prensa y realmente va a ser, de ayer más le va a ser víctima de su declaración, hermano, pero no sé, parece muy sincero, muy quiere salir del molde. Ahí viene el rechazo. España, sí, Wilson. Arranca Casablanca. A ver. Cuando Jet está jugando un gran partido. Estamos con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás, Federico? Un placer, a las órdenes. Bien. El tema, bueno, de Ameliano, hay varios que se fueron del plantel, ¿verdad? Algunos por la cuestión de lo que tiene que ver con algunos clubes a los que tenían que volver después del préstamo. ¿Se fueron varios, Héctor? Sí, varios se fueron. Varios se fueron. Creo que 15 más o menos quedaron del plantel el que estuvo este año. ¿15 jugadores? Sí, 15 fueron los que quedaron. ¿Pablo Ceballos dejó a Ameliano por pedido del técnico? Sí. Claro, o sea, él no tiene que retornar, sino el técnico dijo, no lo voy a tener en cuenta. Sí, o sea, íbamos a negociar con él con su continuidad, pero el técnico lo dijo que no estaba en los planes, ¿verdad? ¿Y le comunicaron ustedes? Sí. Ayer estuve conversando con él y explicándole la situación, ¿verdad? ¿Y después quién otro? ¿Sanguina ya no sigue? No, Sanguina ya no. ¿El arquero, el uruguayo? Los dos, ni Chena ni Cristóforo. Ahora pues ya un cambio radical entonces. ¿Y mi central Aquino o Benítez? Sí, Hugo Benítez. Hugo Benítez continúa. Ese es mi central. Buen jugador. Muy buen jugador, muy bueno. Incluso tuvo sondeo, ¿verdad? Ninguna oferta concreta, pero hubo sondeo del fútbol argentino por él. ¿Arrúa? Mucha esperanza. No es Arrúa. ¿Cómo se llama? Arce, ¿verdad? Arce, el delantero, continúa, pero estamos esperando una oferta por él, ¿verdad? El Arce, el central, no continúa. Bueno, después de laterales, son 15 jugadores, un recambio de un plantel entero, ¿eh? Sí, realmente nosotros estuvimos analizando, independientemente del título de la Copa Paraguay y la clasificación a la Sudamericana, uno tiene que ser consciente de que fuimos el peor equipo, ¿verdad? Fuimos el equipo que menos puntos sumó de los 10 que permanecimos en primera división, ¿verdad? Y en base a eso tratamos de enmendar el error, ver los puntos flojos y tratar de hacer el esfuerzo de no volver a pasar por esta misma situación que pasamos este año, que realmente, digo, no le deseo a nadie, ¿verdad? Desde la fecha 1 hasta la última fecha del campeonato de clausura, estar sufriendo con el descenso es terrible, ¿verdad? Terrible, desgastante. Y bueno, lo que tratamos ahora es no volver a sufrir eso, ¿verdad? Cometer los mismos errores y bueno, en base a eso estamos armando el nuevo plantel, ¿verdad? Hay un ¿Ariel? hay un arquero de apellido Papaleo que llegó, presidente, ¿eh? Sí. Papaleo ya está confirmado. Argentino. También tenemos, creo que vamos a hacer 6 o 7 extranjeros más o menos los que van a venir a la Ameliano este año, ¿verdad? ¿Luis Caballero firmó por Ameliano? No. No sé dónde saqué entonces esa información. ¿Y quiénes más llegaron aparte de Papaleo? Y todavía, o sea, todos son gestiones que tenemos que faltan firmar los contratos, ¿verdad? El plantel ya está en un 99% armado, pero no queremos dar nombres hasta tener uno, la firma de los atletas y otro lo que es de los jugadores dueños de su pase, ¿verdad? Porque hay varios que son de Libertad, de Olimpia, de Guaraní, de Cerro que van a sumarse al Sportivo Ameliano, ¿verdad? El caso de Freddy tiene contrato hasta junio y que es de Cerro y está con nosotros. Cerro hasta hoy día no hizo la opción de pedir el retorno del jugador, entonces yo creo que continúa con nosotros. Freddy Vera. En base a eso estamos armando todo el plantel, ¿verdad? Bueno, entonces Ceballos nos sigue, 14 jugadores más. Si bien el tema de la Supercopa, acá me pregunta Wilson, para que te traslade la pregunta, Héctor, ¿ya no habrá finalísima para definir al campeón? O sea, si hay empate en puntos,
no habrá más finalísima. ¿Qué saben ustedes? Nada, no sé. Realmente nada, pues ni el legado ni me informó de ayer en la reunión, ¿verdad? Estoy esperando que me llame a ver si es que se tomó alguna determinación ayer en reunión de delegado, ¿verdad? ¿Reunión de qué fue? De delegado, el primero. Ah, claro, pero de todas formas ellos tienen que presentar proyecto al Consejo. Y ahí el Consejo tiene que hacer cuando hay un cambio. Si hay un cambio como este, ¿verdad? Sí, también. Obviamente ellos estudian y presentan y el Consejo es el que refrenda, ¿verdad? Tampoco estoy todavía en el Consejo, entonces no estoy enterado de nada de eso. ¿Quiere decir, presidente, que no estás en conocimiento de quién va a ser el nuevo presidente de la divisional? No estoy en conocimiento todavía, entro en funciones recién a partir del mes de enero. ¿Y no sabes si Javier Díaz Vivar sería el encargado? No, realmente no sé. Ni escuché siquiera posibilidad de ningún nombre. Si no, sin problema le diría. Bueno, en la localidad van a seguir jugando en diferentes estadios el año que viene, ¿eh? Nosotros este año usamos el Martín Torres como fijo, ¿verdad? Y por algo de motivo la divisional decidía que no se podía jugar ahí si buscábamos otro estadio. Y de vuelta al próximo año estaremos utilizando el Martín Torres. Sí, a sabiendas ya que van a haber algunos juegos que no vamos a poder disputar ahí, como el caso contra Olimpia, Cerro y Trinidense mismo, porque el club no puede hacer de visitante en su propio estadio, ¿verdad? Y conversamos con el presidente Gianni y nos había informado que el Club Sudamérica decidió en comisión directiva que iban a poder arrendar el estadio. Entonces a nosotros nos gustaría tener también esa opción de Sudamérica para esos juegos si se da y existe esa buena predisposición de la comisión directiva del Sudamérica. Claro que es muy lindo estadio, ¿eh? Para algunos partidos importantes, muy lindos estadios. Sí, realmente es muy lindo. La infraestructura que tiene Sudamérica es única, ¿verdad? Yo creo que después de los grandes ya viene el estadio del Sudamérica, ¿verdad? Bueno, sí, algo más, Héctor, ¿cuándo arrancan los trabajos a full? El próximo lunes. Yo creo que para el lunes yo creo que a medida que pasan los días ya vamos a ir confirmando los jugadores que se suman. Como te digo, ya de palabra ya está el 99% del plantel y el lunes queremos arrancar ya con todos esos jugadores, ¿verdad? Listos para lo que se viene. Bueno, acá me dice que va a ser Javier Díaz Vivar el presidente de la divisional. Excelente persona y buen dirigente también. Sí. Vicepresidente de la APF, asume entonces como presidente de la divisional. Él también estuvo en algún momento en la divisional, ¿eh? Antes estuvo. Sí, con Olimpia. Sí, con Olimpia, claro. Está, Héctor, muchas gracias. No, por favor, a las órdenes, cuando guste. 13:26, Ameliano Fútbol Club va a jugar la Supercopa, la Copa Sudamericana, el campeonato, con Humberto García y con una cantidad de jugadores que se vienen como moneda de cambio, justamente. Y eso que vos le consultabas, yo creo que ya, o sea, es ridículo que se esté jugando un partido extra. Yo repito, o sea, eso era de la época de los 90, cuando Cerro de Olimpia y se quería recaudar. Y cuando había, Dani, había, a ver, te voy a decir, 9 fechas, más 4 liguillas, 13 fechas había en cada campeonato. O sea, había que tratar de jugar partido a partido. Ahora tenemos 22. Claro, o famoso cuando había una finalísima entre el ganador de la apertura y el ganador de clausura, y siempre se decía uno va a ganar uno y el otro va a ganar el otro. Pero ¿sabes por qué? Hoy en día con el tema de las planificaciones hasta se hubiera dado una situación bastante incómoda, si es que había definición de finalísima en el clausura, porque al día siguiente era el día de la premiación. ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos aquel enlace en peligro de gol. Sí. Imagínate hacer una premiación cuando 2 días después iban a jugar una finalísima. Imagínate, primero no iba a asistir nadie, ¿verdad? Porque Olimpia y Cerro iban a jugar. Y segundo, repito, hay gente que sigue, pero a mí me gusta hoy el tema de la calendarización. Y tenés otros criterios. O sea, creo que Paraguay y Argentina son los que tienen este tema de una final, pero acá lo inclusive cuando es 2 cuando es más de 2 no.
pero en realidad, repito, no tiene demasiado sentido. Ahora, bueno, le habrá tocado el tema de esta definición del mundial. Hubo pero dramatismo. Pero yo entiendo, o sea, pero lo que te digo, no, Mariel, es que cuando se consiguió el tema de la final única, tenía solamente motivos económicos de recaudar y en una época donde no había esta planificación. Decían, vamos a jugar 3 días después, vamos a jugar una semana después. Se supone que se va a aplicar en todos los ítems, ¿verdad? En el desempate para definir algún descenso. Claro, si no, no tiene sentido. Pues, claro. Si aplicás para arriba, aplicás para el resto también en ese sentido. Claro. Hay un empate de 2 equipos para un lugar en Copa Libertadores, por decirte, el cuarto cupo, el último cupo. Y se premia lo deportivo, la diferencia de goles. Mira, en el tema del desempate... Mira que, a ver, tenés criterio. Ahí ya se puede debatir qué criterio utilizar. Sí. Hay países donde dicen, no, la diferencia de goles no. El partido entre ellos. Que sea partido entre ellos, para ver cómo le fue. No, yo quiero que sea cantidad de victorias. En Brasil hacen eso. O sea, si hay igualdad es cuántos partidos vos ganaste. O sea, tenés un abanico de elegir cuál te gusta más. Pero repito, partido único. El partido único, tuvimos un Independiente Rubio, creo. Ya que vos hablabas, claro, no, por eso. Para el descenso. Eso es y la finalísima Cerro Olimpia en el 2015. Hay ejemplos de ambos lados del campeonato y también lo referente al equipo que tuvo que descender producto de un partido de desempate al igualar en puntaje. Bueno, tenemos en estos momentos 27 minutos de partido, casi 28. De la segunda etapa siguen empatando España y Marruecos 0-0. Salió un poco más Marruecos, está jugando, tiene un poco de pelota para crear. Qué bien está jugando Sillet el partido. Uno de los hombres más importantes. Él se fue ya, ¿verdad? No, todavía, está ahí. ¿No? Ahora prepara un cambio Luis Enrique en España. Bufal el que se fue. Ya. Sí. Ahora sí ya asumió España el Nico Williams. Va a entrar Williams en España, a ver si... Su hermano ya se fue del Mundial. Sí. Iñaki. Y él le va a dar velocidad, pero vamos a ver si puede culminar una buena jugada para asistir a algún compañero en el área, porque esa es su principal virtud, desbordar. Se nota la presión porque Bono esta vez ya rechazó. Sí, ¿Qué físico tiene lo de Marruecos? Mira lo que es, impresionante. ¿Y no te acuerdas cómo sufrimos esos 20 minutos de un lapso? Los iniciales, pelota dividida a todos ellos. Chocaban los nuestros rebotajes, después iban como cohetes. Acá el que es más bajo, Dani, tiene 1.80. Mira lo que es. Marruecos recibió gol en el torneo. Jugaron 0-0 con Dinamarca. A Bélgica le ganó 1-0. Canadá, el gol en contra. El gol en contra. Sí. No, digo porque se para muy bien defensa, Sí. Le llega poco. Mirá, España se está tiene presencia. Ilusionando. Con ese ritmo no entra España en el área. Le faltó oficio a otros jugadores. Luis Enrique le dijo la perita española. El oficio no existe, dijo. El oficio es de los albañiles, dijo Luis Enrique ayer en la conferencia de prensa. Dijo que contra Alemania le habían preguntado así. Dijo una pregunta, esto es un algo. Es una pregunta. Un tropicazo, algo así. Sí. Porque no le gustaba la pregunta. También. Sí, claro. Yo estaba viendo así. Sí, una pregunta, le dio como una pregunta mal, ¿verdad? Con mala leche. Sí. Pero no me acuerdo el término que utilizó. Línea conferencia sería nuestra versión de pregunta capciosa. Exactamente, sí. Oye, bueno, capciosa es más o menos con trampita, pero después está la otra, ¿verdad? La otra. Maliciosa. Esa ya. Maliciosa, sí. No vio esta falta a Rapalini. Y vos dijiste que no fue falta. No, le van a engañar al árbitro. No, pero el cámara viendo bien. Eso es cámara lenta. Pero le salió bien con el taco, Dani. Y el jugador de Marruecos fue a buscar el bulto. No, está bien, pero yo lo que te digo es que en cámara lenta todas son faltas. Sí. Japón fue el equipo con menos posición en la historia de los mundiales. Que ganó un partido contra España, 17 tuvo. Y superó el récord anterior que era de Corea contra Alemania de hace 4 años. A la pucha, no, por eso. No, contra Alemania. No, Alemania tiene todos los récords ahora. Sí, Alemania están todos los Nuestra negativos. Nuestra generación, Alemania tiene todos los récords lindos. Vos sabés que hay un japonés que estaba mirando esos reels. Y hay un japonés que habla en castellano y le hace la canción a Alemania, decime que se siente. Y después le dice como que Japón le echó y nuestros primos del mundial anterior por Corea. Está muy buena la canción contra Alemania. Bueno, faltan 24. No, 14. Dominio estéril de España, Federico. Sí, totalmente. 31 minutos de partido.
Y sigue sosteniendo bien el Epa. encuentro. Hubo un pisotón acá que cobró con amarilla, con sanción disciplinaria de tarjeta, el árbitro argentino. Ay, ¿cómo? Vamos a mirar un poco. Edgar, el minuto de España, qué dice Marca? Porque estaban, sí, debe ser. Ahí. Con lo dramático que son, también debe estar. Vamos, Edgar, 13:33. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos, Pechugón. A todos les gusta Pechugón deliciosamente natural. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza. Siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos u pizza. Juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. Yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos. 100% bebible y en sabores frutales. Semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas. Bonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, pantano, limón, cuñaguapa o la hierba indega clásica, que es para el mate tereré, y el tradicional cocido quemado. Hierba mate indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. Tres leones, fuego. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Bueno, vamos mejorando España porque acá en el minuto 72, fue saque de arco. No, corner. Pero le pegó el marroquí al español. Debió saque de arco, debió ser saque de arco, corner. sí. ¿No lo hizo nadie a Rapalini? No. La posesión eterna de España acaba en nada, dice Ariel. ¿Quién está diciendo eso? A minuto de marca, pero ahora ya mejoró porque ya tuvo dos centros peligrosos. Son chiquitos los españoles. No, pero está Morata. Ahora Morata refuerza el juego aéreo. Tiene más sentido el centro, ¿no? Pero Morata y algo de Dani Olmo. Pero igual hay mucha diferencia física en el despliegue. El 19 tendrá 2 metros por ahí. Son grandes. No, pero todas las selecciones... Pinta para los penales este partido, a pesar de que faltan todavía el 10 más descuento y el tiempo suplementario. Ingeniero, Vera, ¿cómo está, ingeniero? Hola, Fede, ¿cómo estás? Tanto tiempo, encantado de estar contigo. ¿Verdad? Acá mirando... Estamos mirando el partido de España-Marruecos 0-0.
Guaraní recibe casi $1.200.000, hace Santos de Brasil uso de la opción de Fernández Cedrés. $1.200.000. Buen dinero, si paga todo. Buena plata. Al tiquitaca. ¿Cómo está el plantel de Tacuarí, ingeniero? Primero, para ir comparando lo del año pasado, o sea, lo de este año, a lo que se viene en el 2023. Bien, estamos trabajando todavía en el tema de las contrataciones. Resulta ser que es una época medio difícil porque los contratos se vencen todo el 31 de diciembre y más por respeto a los clubes y a los jugadores, entonces tratamos todavía de no llevar adelante la posibilidad de contratar. Ya trajimos a Elías Alfonso, que estaba en General Caballero de Mallorquín, a Renzo Carvalho, delantero de Pastoreo, y unos chicos de Rubiñé también que probablemente se acoplan ya desde el lunes. Alfonso es el extremo derecho, Alfonso. El extremo izquierdo sería, o por lo menos él es zurdo, ¿verdad? Jugaba por la izquierda, no sé si también a veces jugaba por la derecha. ¿Con quién me confundo yo de General Caballero Mallorquín, dijiste? Sí, Mallorquín. Elías Alfonso. Había uno de Libertad, que era Libertad, estaba préstamo ahí. ¿Y ese? Pero ese jugaba bien a la derecha. Yo me acuerdo, le vi el primer partido Pero contra Olimpia. arrancó y después desapareció. Camiseta 17 tenía. Desapareció después. Sí. Ese mismo. Ah, bueno, está bien. Los dos lados juega, los dos lados. Pero yo le vi a la derecha andaba... Pero como dice Ariel, después arrancó bien y después... Perdió el puesto y ya no jugó más, jugó muy poco. Exactamente. Y a ver, los jugadores que estaban en Olimpia, Libertad, hay varios que vuelven a sus clubes, ¿verdad, ingeniero? Sí. Los de Olimpia todos volvieron. También los de Libertad. Quiero hacer pública, aprovechando la ocasión, Federico, de agradecer a Libertad y Olimpia por la buena predisposición para prestar a nuestros jugadores. Grandes profesionales, indudablemente, y mejor persona, ¿verdad? Pero ellos volvieron a sus clubes como debe ser, ¿verdad? Porque vinieron solamente a préstamo y bueno, agradecerle a ellos porque realmente nos dieron una mano importante. Ingeniero, ¿tenés información que a partir de la próxima temporada desaparece en el fútbol de primera de Paraguay lo referente a los partidos extra para desempate, entiéndase, para título de campeón, para clasificación a puestos internacionales y para descenso? Sí, así es. Pero es para toda, ese forma parte del reglamento general de competiciones. Por ende, es para todas las divisionales, no solamente para la profesional, también la intermedia, la B y la C, ¿verdad? En otras palabras, lo que se cambia es de que la primera opción es la cantidad de puntos que se hacen entre los dos equipos en disputa. Solamente como si fuese que sean dos nomás los que participan en el campeonato, ¿no? Digamos que quedemos con la mediano punto igual, entonces se tiene en cuenta los 2 o 4 partidos, dependiendo de qué es lo que se va a definir, y ahí el que tiene mayor puntaje es el que gana. La segunda opción es la diferencia de goles siempre entre ambos equipos, sin incluir los otros. Diferencia de goles a favor o en contra. La tercera es quien haya hecho más goles en esos partidos correspondientes. La cuarta sí ya entra la diferencia de goles en total, o sea, entre todo el campeonato, si es el acumulativo, si es la apertura o el clausura. Y la última opción, en este caso, la última opción es un partido, solamente la última opción que tiene. ¿Otra vez el partido extra como última opción? Como última opción va a ser, sí, indudablemente. Bueno, la primera sería entonces, por ejemplo, a ver... Que es un reglamento general de competiciones, no en particular de una divisional. O sea, ingeniero, para entonces clarificar el concepto, la idea y la definición, no es que se elimina el partido extra, sino que de pasar de ser el primer criterio y el único criterio de desempate, pasa a ser el último criterio de desempate. Así mismo. Indudablemente que debe ser muy difícil llegar al partido, claro. Está atendiendo todas las alternativas que se tienen. A ver, dijiste campaña entre los involucrados, diferencia de goles entre los involucrados y luego diferencia de goles a nivel general. Goles, no, el tercero es goles a favor entre los involucrados. Y cuarto. El cuarto sí ya es la diferencia de goles a favor y en contra del campeonato total, donde entran todos los equipos. Y el último es el tema de partido extra.
O sea, ingeniero, estamos hablando en caso de definición de campeonato, 2 equipos, los 2 partidos que jugaron entre sí. Si hablamos a final de temporada, estamos hablando de los 4 partidos que jugaron entre sí, por ejemplo, para clasificar a Sudamericana o Libertadores. Así mismo, ese es el concepto, sí, exactamente. Y la misma cosa sucede con 3 equipos en igualdad de condiciones, solamente que la última opción es directamente sorteo, no hay partido tampoco. Bueno, está claro. Ingeniero. Señor. ¿A quién le ganaron usted la Sudamericana en el centenario, te acordás o no? Danubio. Bien. En penales, con gol del Ángel Ibarra, el último penal. Víctor Centeno atajaba. El arquero era Martín Silva y el delantero era de Cardenal. Sí. Me acuerdo bien. Bueno, recuerdo más porque tiene la Sudamericana para el año que viene. Gracias como siempre, ingeniero. Un gran abrazo, Federico, para vos y los panelistas. Nito Vera, presidente de Tacuarí, hablando ahí, bueno, no se eliminó, No pero se sí. eliminó, pero prácticamente está eliminado. Opción, claro. Opción. Hay A mucho. ver, podemos sacar es el lo mismo limpio, que Federico? la tarjeta amarilla acá en el. Sí. Como Vamos a sacar el opción. limpio, Federico. Entonces, primer Sacar criterio, limpio, sí. cruce directo, ¿verdad? Entiendo. La Entiendo que... diferencia, por decirte, de puntos, ¿verdad? Pero... Sí. Vamos a poner, espera, vamos a poner lo último que ocurrió. Supongamos que Olimpia hubiera perdido contra Nacional. Entonces Cerro y Olimpia ya igualaban. Olimpia era campeón. ¿Por qué? Porque Olimpia le ganó los clásicos a Cerro. Ya está. Más puntos. Bueno, ¿Y y después? le hizo 6-0, le hizo. Ya está ahí. ¿Y después? Y la segunda... Bueno, supongamos que hubiera sido que Cerro hubiera ganado uno de los 2 clásicos. Vayamos a la apertura. Voy a agarrar los resultados de la apertura, pero para que se entienda nomás la idea. Entonces ahí era Cerro, porque Cerro ganó 4-0 su clásico y Olimpia había ganado 2-0. Sí. Diferencia de goles entre ambos. Claro. Ahí está. Segundo Ahí está. criterio, diferencia de goles entre ambos en cruce directo. ¿Se entiende? Si hay igualdad en ese segundo criterio, El tercer... ¿Cómo es? Campaña total de diferencia de goles. Claro. Ahí agarra... Creo que Olimpia fue mejor que Cerro en ese rubro, ¿no? acá lo nuevo para mí, Dani, entonces es que se toma en cuenta también el criterio de diferencia de goles entre ambos, ¿Cuál es el cuarto en criterio? duelos de ambos. El cuarto criterio es recién la diferencia Sí. de goles. ¿Y el tercero entonces cuál es? No, cantidad de goles marcados. Cantidad de goles. El criterio, por ejemplo, por el cual Corea eliminó a Uruguay. Claro. Perfecto. Corea había hecho 4 goles y y, el Uruguay cuarto la había diferencia. hecho 2. Como cuarto criterio. No, cuarto criterio es la diferencia de goles. Claro. El tercer criterio es cantidad de goles marcados por un mismo equipo. Claro. Cantidad de goles a favor. A favor. Sí. ¿Sabes por qué se A pone nivel eso? global. No, a nivel duelo directo. Entre ellos. Claro. Entre ellos. ¿Y sabes por qué se pone eso? Porque a diferencia de un... Porque en un mundial no se pone eso porque vas a decir, ¿cuál es el chiste si un partido nomás? Pero en nuestro torneo, en el caso de los acumulativos, hasta decía, son 4 partidos. ¿Verdad? Entonces ahí se puede dar una diferencia y es un criterio que se utiliza también cuando haya empate de más de 2. Entonces, yo supongo que quedó claro, ¿verdad? Claro, y después del cuarto paso, de la diferencia de goles, por decirte, entre Cerro y Olimpia, porque es más 9, ambos tienen más 9, vamos al último criterio que se va a utilizar, que es, entonces tienen que jugar un partido extra. Pero yo creo ya que es ya, muy difícil ya. sí, Ya ya es sería casi imposible que se dé. O sea, en un mundial hasta lo de las tarjetas se entiende porque son 3 partidos nomás. Sí. Pero acá estamos hablando de 22 partidos para la definición de un torneo y 44 para la definición de un acumulativo, ya sea Libertadores o Americana, y llegar a una paridad con esos 3 filtros. O sea, por eso, en función a la información no se eliminó, pero prácticamente un certificado de función al tema del partido extra. Exacto, 5 minutos de adición, España 0, Marruecos 0. Tiempo cumplido y empezamos a jugar ya. Tiro libre peligroso a favor de España. Sí, el primer minuto de adición ya se juega. Los marroquíes están rezando. Qué mal o bien. Bien, Pensé que bien, pasaba bien. largo. Bueno, al parecer, igual que ayer vamos a ir al alargue. Igual que ayer el partido a las 12, de primer turno. Sí. No puede España. Marruecos sí. Acá me hace acordar el amigo Fernando Codra, sí. Que aquel partido que yo dije de Alemania fue en alargue. Gol de Mateus de tiro libre sobre la hora de alargue. De alargue. Que estaban llenos a penales de México 86. Gol de Mateus por abajo de la barrera. Como no es malo. Dice, ¿cuál si Alemania hace rato no No, va al área, verdad? te nombra Mateo que estaba ayer con la camarita filmando con el teléfono. Bueno, la cara de los técnicos lo dice todo. La cara de Adriana González también. Parece que tuvo Marruecos por ahí,
Claro, claro. Casi se complicó la de España. Acá Unai no se confió, Mira, colabora La Guillermo, gran subizarreta, colabora Guillermo Manigi y dice con relación al tercer criterio, dice, pero si igualan en el saldo de goles entre ambos, es lógico que ambos tengan la misma cantidad de goles a favor. No es tanto así. No, vos podés tener 8... no, pero por eso yo pregunté si era enfrentamiento entre sí. No, pero yo entiendo lo de... Pero este es un criterio que va más allá de si es 2. Si es 3 también. Allí sí puede haber... O sea, ellos no pueden hacer una regla de... Si en el caso de 2 y en el caso de 3. La única excepción que dijo Nito fue el tema del sorteo. ¿Se entiende? O sea, si es más de 2, habrá sorteo. Si igualan todos esos filtros. Pero es cierto lo que dice Guillermo, o sea, el criterio de goles más anotados no se puede aplicar cuando es una cuestión de duelo directo. Claro, porque si vos estás sumando yo la tengo misma 4 y vos cantidad. 4, estamos 0. Claro, entonces la general. Los dos. Claro, pero Por eso yo creo que la general tiene que ser. ¿Cuántos goles hiciste en todo el campeonato en 22 fechas? ¿A favor cuánto tenés? Claro, ahí es. Igual que el mundial es en todo el campeonato. La diferencia de goles. Claro, así es. Okay. Así es. Yo lo entendí. Porque el otro no puede ser, porque es cierto, porque al ser un enfrentamiento, bueno, había señalado vamos por ya. favor, borrador, saquemos el limpio. Cuenta Entonces, nueva, vamos a hacer. Primer criterio, partido cruce directo entre ambos. Está bien, me parece lógico ¿verdad? y Puntos. sí. Segundo Si criterio, salió empate, sí. si hay empate del partido entre ambos, a ver, segundo criterio, ¿cuál es? Segundo criterio es lo referente a Dani a Goles a favor, o diferencia de goles. diferencia de goles en cruce directo. Claro, no, porque ahí caemos de vuelta en el tema. Es diferencia de goles en el... No. Claro que hay diferencia de goles entre los dos si es que hay igualdad de puntos. Porque yo te ponía el ejemplo de... En el Apertura, Olimpia ganó un clásico 2-0 y Cerro ganó 4-0. Entonces, dos a favor de Olimpia. Claro. Diferencia de goles entre ambos. En el caso del Clausura, los dos lo ganó Porque todos los Olimpia. campeonatos de diferencia de goles en el Mundial mismo, Sudamericano Sub-20, Copa América, diferencia de goles en el... Claro, en el global. torneo, claro, en el global. No, pero vos sabés que, por ejemplo, en la Euro es diferencia de goles entre los involucrados nomás. Se Muy va saca. bien esto, che. Pero explicó bien Nito eso, ¿verdad? Yo estaba... Y el tercer criterio, entonces, el... Goles marcados a favor en 22 fechas tienen que ser. Y claro, y por eso te digo, porque si vamos de vuelta al tema... Diferencia de goles entre ambos y empatan, el tercer criterio también va a ser empate. Claro, pero yo lo que entendí cuando él dijo goles... No, por eso, a ver. Yo lo que entendí cuando dijo goles marcados a favor entre los involucrados, yo entendí que es cuando es más de 2. Porque es cierto lo que apunta Guillermo, o sea, no tiene sentido que haya el criterio de goles marcados. ¿Por qué no se hizo como en el Mundial y punto para no complicarnos tanto ahora? O como No hay complicación. Pero... No, primero que se haya casi... Te digo, eliminado Bolivia está bien el tema del partido. Ahí estamos de acuerdo, nadie Segundo punto, punto, no, pero no va a faltar que diga, no, yo quiero un partido. Porque si fuese mundial, estaría lindo que haya un duelo, pero está congestionado el calendario. No y yo creo que pasa más por eso. O sea, porque, repito, ellos estuvieron a punto de... Porque esa noche de ceremonia ya se estableció mucho antes de la definición. Y se sabe, tenían que viajar. No sé si hay palo o arquero ahí, ¿eh? El arquero Bono. Qué bárbaro, Bono Box. Era gol. A ver. Se metía esa pelota y con todos los amagues igual intervino muy bien el arquero porque podía haber sido una situación para engañar al arquero. Tipo la de Cristiano Ronaldo con Rochet. Exactamente, y ahí no tuvo chance el arquero, pero sin embargo... y la última. Una Olveira y así, ¿verdad? Wilder Viera. Sí, el otro palo, pero fue así. Sí. No, a los arqueros les complica. Sí, no, terrible. Se acaba el partido, va a dar un minuto más el árbitro, porque ya se cumplieron los 5 minutos de adición. ¿Dónde fue esa pelota? ¿Nos rozó? No. Ayer no, vamos a mirar los otros 30, mano. Terminó, Ayer vi que te fuiste terminó. antes de los 30. ¿Vos no miraste la larga ayer? ¿Se acabó? Yo me vi con Dani Pues parte de la larga. Yo me escuché la radio para allá y te vi que te ibas a tu casa allá. No, yo he visto parte de la larga con Dani, estábamos comentando y llegué justito para el primer penal de Japón. Ah, bien, te vi durante Es la más, ya transmisión del partido anoté todos los penales para la televisión el otro día. Al mismo tiempo. Yo los penales lo vi en el auto. Sí. En cada situación de día y escuchando, ¿verdad? Final 90 minutos, se sería la cápsula. Vamos a meter ya ahora con el final. Antes, Edgar.
Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Picho Quitadol. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Aquí tengo el borrador de los criterios que se van a utilizar. Dice, en caso de que dos equipos empaten, dos clubes empaten en puntos, en la definición dice: A, mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre los clubes en cuestión. Dos equipos, estamos hablando de dos equipos. B, mayor diferencia de goles entre los anotados y recibidos en los partidos disputados entre ellos. C, mayor diferencia de goles entre los anotados y recibidos. Entre los anotados y recibidos en el cómputo general de la competición. Perfecto. Y el D dice, el que hubiera conseguido el mayor número de goles a favor. Entonces, sacando limpio el segundo criterio, al revés. Entonces el saldo de goles, el segundo criterio entre ambos equipos involucrados. Saldo de goles. Y el tercero es diferencia de goles global, en la competencia. Global. Y en el cuarto entra goles anotados a favor. En el general. En la general. Así como dijo Dani, nosotros nos basamos en la Eurocopa. Muy bien, gracias a esta persona que estaba atenta también a lo que estaba pasando. ¿A vos te pidió el borrador ya? Sí. Bien, muy bien. Vamos a la cápsula, ¿sí? Vamos. El bloque Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya, alimentémonos de fútbol, con Pub Market, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por super expertos. Segundo alargue en octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. España-Marruecos empataron en tiempo normal 0-0. Van al alargue, ya van a sortear. Se viene el momento en donde ya los equipos... El momento cuando vos seguís en un mundial, hermano. Sí, es un momento... Qué feo, el alargue. Hay que decir que en los últimos minutos España tuvo posibilidades de poder sacar la diferencia, pero una clara, la media vuelta claro, que no pudo hacer. Aguantó bien y también Bono, el arquero, estuvo muy bien para evitar el gol para el equipo español. Hoy a las 16 horas se van a enfrentar Suiza y Portugal para cerrar la llave de octavos de final, recordando que se viene la cartelera de cuartos de final con partidos y emparejamientos confirmados. El viernes va a arrancar todo esto a las 12 horas. Se van a enfrentar Croacia y Brasil. Miren qué lindo viernes vamos a tener, muchachos. Con Croacia y Brasil, cuartos de final. Posteriormente, el viernes a la tarde, otro gran partido, 16 horas para Argentina ante Países Bajos. Para el sábado, los siguientes dos partidos. En este caso, a las 12 horas se van a enfrentar el sábado el ganador de España-Marruecos ante el ganador de Suiza-Portugal. Y desde las 16 horas, otro gran partido para el sábado. Cuartos de final de la Copa del Mundo. Inglaterra ante Francia. Choque de pesos pesados para lo que se viene. Repito, va a arrancar el alargue
en el partido entre Marruecos y España. En tiempo normal finalizó 0-0. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Los Arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, vamos cerrando de a poco. Ya se viene Guillermo con Roberto para periodísticamente. Un minuto de alargue. Sufre España, sufre Marruecos, porque esto es, sí, un calvario para los hinchas. Bueno, la cara de los técnicos también, especialmente de Luis Enrique. Una cara de tensión observando allí el partido. Entonces, alargue 0-0. Se viene periodísticamente allí. Nos encontramos nosotros a las 19 horas aquí en las 7:30. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Desvíos por Cacupe serán optativos este año según la policía.